¿Cómo están? Muy buenos días, como todos los sábados, acompañándolos a través de Radio Exitosa 95.5 de la FM a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11. Y ahora estamos con una cobertura que todavía nos rompe el corazón. Todo lo ocurrido en esta zona de las Malvinas ha sido realmente terrible. Terrible no solamente por la magnitud que alcanzó el fuego, sino por descubrir una vez más que la informalidad termina imponiéndose, pero además termina provocando muertes. Una informalidad llevada al extremo sobre la que pareciera que ninguna autoridad puede poner orden. Hasta el momento nos preguntamos qué ha hecho al respecto el señor Castañeda, que justo por esos días además estaba con una especie de licencia, entiendo, por su cumpleaños. ¿Por qué en lugar solamente de estar hablando de algunas obras de cemento no pone orden en temas de tránsito, en temas de la congestión vehicular, pero sobre todo atacando de frente un mal que ya nos está haciendo demasiado daño, como es el tema de esta informalidad? ¿Cómo se pudo haber permitido que se construyeran a vista y paciencia de todo el mundo en un lugar sumamente público tal cantidad de estructuras sobre la base de containers, y además que dentro de estas trabajaran algunos jóvenes prácticamente en condición de esclavos? Ha sido realmente dramático, realmente doloroso cómo la vida de jóvenes peruanos se han perdido de esa manera. Nos vamos directamente con información en vivo con Fiorella Cruz, quien precisamente se encuentra en este momento en las Malvinas. Adelante, Fiorella. ¿Cómo estás, Rosana? ¿Qué tal? Muy buenos días. Información en vivo. Ya nos encontramos en los exteriores de la ex fábrica Nicolini y me acompaña el comandante Luis Medina, él es jefe de la Tercera Brigada de Lima Centro. ¿Cómo está, comandante? Bienvenido a Radio Exitosa. Felicitarlo por la loable labor que vienen realizando incansablemente ya por 3 días consecutivos. Usted me comentaba hace unos instantes que entre las 11 de la mañana y 12 del mediodía tienen previsto ingresar, ¿no es cierto?, al interior de este ex centro comercial, porque ya no se presentaría lo que es el peligro de expansión. Así es, efectivamente está planificado el ingreso a esas horas, debido ya a que tenemos ya controlado el tema del incendio, y en el interior existen focos de fuego a los cuales no podemos acceder desde la parte exterior. Se hablan de 4 personas desaparecidas, comandante. Sí, eso es lo que manifiestan. Nosotros no podemos determinar nada hasta que hagamos el ingreso y verifiquemos en situ lo que se manifiesta, ¿no? Aquí en esta parte de la avenida Argentina se ha instalado lo que es el puesto de comando número 14. ¿Qué es lo que se está planificando desde este punto? Así es, bueno, es la unidad puesto de comando que pertenece a la 4ª Jefatura Departamental Lima Centro, la cual se encarga de centralizar todas las operaciones que estamos realizando alrededor de toda la manzana. Esta unidad se moviliza a partir de un código 2 a consideración del jefe departamental. Hasta hora de la mañana, ¿cuántos bomberos están trabajando, tratando de controlar el siniestro? Exactamente, en este momento no les podría especificar debido a que estamos en todo el tema de relevo, pero es alrededor de 100 a 150 bomberos por turno, los cuales nos estamos haciendo presentes en este lugar desde hace 2 días. Muy bien, muy gentil. Muchas gracias, comandante, por conversar con Radio Exitosa. Esta es la información, Rosana, que tenemos desde uno de nuestros puntos de transmisión de aquí de la ex fábrica en Nicolini. Te comento que nuestro compañero Álvaro Tapia tiene información en vivo también desde otro punto de aquí del centro de Lima. Adelante contigo, Álvaro. Buenos días. Gracias, Fiorella. Así es, información en vivo. Te cuento que yo me encuentro en la Alameda Las Malvinas, lugar que se ha convertido en un centro de acopio, donde personas de buen corazón vienen llegando a entregar desayunos a los bomberos voluntarios de Perú. Y quienes también se han sumado a esta campaña de solidaridad son las instituciones de las Fuerzas Armadas, tal es el caso del Ejército y de la Marina de Guerra del Perú. Y para ello vamos a conversar con el general Jorge Llanas. Bienvenido a Exitosa Noticias, general. ¿Y qué es lo que se viene brindando, en este caso, a los hombres de rojo? Bueno, consecuentes, nosotros con la política del sector defensa y del señor ministro de Defensa, así como el señor comandante general del Ejército, esta mañana el Ejército se ha hecho presente trayendo 400 desayunos para apoyar a esta sacrificada y enojada labor de nuestros bomberos para amagar el incendio.
Hemos traído avena con leche, hemos traído el ya conocido pan pachacútec y también conservas de atún. Asimismo, ya desde el día jueves, el ejército está presente, apoyando con grupos electrógenos y con 2 cisternas, con 4.000 galones de agua, que los que están permanentemente en el apoyo. General, el llamado para que otras personas, otras instituciones también se sumen a este apoyo, debido a que aún no se controla el 100% este siniestro. Es verdad, nosotros podemos apreciar, y según lo manifestado por los bomberos, por lo menos hay 3 o 4 días más de trabajo por la magnitud del incendio. Nosotros como institución del Estado también, ¿no?, hacemos un llamado a las demás instituciones para que puedan colaborar, hacerse presente. Como usted dice, ¿no?, personas de noble corazón, es importante tener también la presencia de ellos. Bien, muchas gracias. Información entonces desde la Alameda de las Malvinas. Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Bien, muchísimas gracias por estos despachos, y la verdad que, como señalábamos, parece mentira que ya después de casi 2 días y medio no se logre controlar completamente el fuego. Ya en toda la parte exterior, por lo que se puede ver, ya se ha logrado de alguna manera detener, pero al interior todavía quedan llamas, todavía quedan estas partes con fuego, y lo peligroso es que hay tanto material inflamable en el interior que resulta incluso peligroso la manera en que van a tener que estar ingresando los bomberos. Lo que sí queda clarísimo es que todos esos gestos de señales de vida que se podían ver a través de las ventanas a estas alturas, a esta hora del día, pues todo indica que va a ser prácticamente imposible que esas personas puedan ser encontradas con vida. Eso es realmente trágico, pero sobre todo más trágico aún, percatarse que a pesar de experiencias como la de Mesa Redonda, a pesar de experiencias como la del Larcomar, no estemos aprendiendo nada y todavía tengamos que pagar con vidas humanas estas irresponsabilidades. Pero esto recién empieza. Vamos a tener que encontrar todavía a los responsables verdaderos de todos estos hechos, más allá de los dueños, también de las autoridades. Y bien, vamos ahora con otro tema de la semana, y es que esta ha sido una semana bien movida. Empezamos con un ministro de Economía y ahora estamos con otro. En medio ha habido también una interpelación a Carlos Basombrío, pero sobre todo lo que preocupa es que en el caso puntual de Alfredo Torne, la sensación que deja en muchos es que se prolongó de manera innecesaria prácticamente una crisis que ha tomado durante 3 semanas y que ya finalmente terminó pues el día lunes o martes, si no me equivoco. A veces me mareo con el tema del tiempo. Y ya ayer juramentó en ese cargo Fernando Zavala. ¿Qué nos espera? Pero además, más allá del tema del audio, la gestión de Alfredo Torne, que nos está dejando a casi 11 meses al frente del MEF. Estamos con Javier Zúñiga, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor Zúñiga? ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, digamos, estamos perdiendo, las credenciales de Alfredo Torne no están en tela de juicio. El tema es su gestión al frente del MEF, aprobada, desaprobada, más o menos, ¿cómo la califica usted? Bueno, poco se ha hecho, razones existen de lo poco que se ha hecho. Lógicamente que ellos empiezan con un gran dinamismo, emiten cualquier cantidad de dispositivos legales que van al Congreso, muchos de ellos no se aprueban. Les deviene en el mes de octubre del año pasado el tema de Odebrecht y todas las empresas constructoras brasileras. Luego en febrero y marzo les viene el tema del fenómeno del niño costero. Entonces razones hay para que la economía no haya crecido. Pero claro, pero es suficiente. Es cierto, lo que ha dicho incluso la señora Cooper es, esta situación es a causa de Odebrecht y a causa del niño costero. Pero ¿es todo? O sea, ¿no se pudo haber hecho nada? ¿Haber capeado esos temporales? Yo creo que sí se pudo haber hecho más. Cuando empieza el presente gobierno, yo hubiera creído que iban a haber constantes visitas de funcionarios del Estado al mundo en general para señalar que la economía peruana es un lugar interesante para invertir. Los famosos roadshow. Claro. No, yo hubiera creído, no,
se hizo solamente a pesar de todos, digamos, los vínculos y las credenciales que se tenían para poder hacerlo. Solamente se hizo uno. El presidente de la República ha tenido 2 viajes a la China y a Europa, a Francia y a España, pero no se ha tenido una constante visita, ¿no?, hacia los inversionistas extranjeros para crecer la inversión. Yo entiendo claramente en la posición del legislativo y la del ejecutivo, pero no podemos vivir diciendo, bueno, no crecimos por el fenómeno del niño, no crecimos por los temas de corrupción, no crecimos porque el legislativo no me da pase a todas mis disposiciones. Yo creo que el principal tema de Fernando Zavala, que es un tipo comprometido, tiene un excelente currículum, es el tema del crecimiento. El crecimiento del país es bajo. Bajísimo. Para este año. A los últimos años. Para este año, con suerte, 2,5. El año pasado 3,9 y era bajo. Y recuerdas tú un 6,5, claro, los 7% del que no gobierno, son tan lejanos, que es lo peor de todo. Claro, del gobierno del presidente García. Pero el 3,9 del año pasado, este año se hará 2, con buen optimismo 2,5, pero la cifra sigue siendo baja. Yo creo que él tiene que trabajar intensamente con el tema de crecimiento, intensamente con el tema de inversión pública e inversión privada. La relación del Perú con el exterior tiene que ser fina, claro, y todos los meses yo creería que deberían de estar afuera vendiendo al país. Claro, pero digamos, se suponía que esto iba a darse a partir del destrave. Entonces se dijo, la inversión privada va a venir, porque era la que estaba más a mano para poder reactivarla. Y esa inversión privada iba a venir de la mano del destrave de varios proyectos, y eso era lo que se intentaba con Chinchero. Pero la impresión está que hubo tal obsesión con Chinchero que se olvidaron del resto. ¿Fue así? Sí, yo creo que cuando empieza el gobierno, y antes que asumiera el presidente Kuczynski, hablaba de 18 proyectos que iba a destrabar, y esos 18 proyectos iban a significar alrededor de 20.000 millones de dólares. Dentro de ellos estaba Chincheros. Pero si uno lo ve fríamente, y desde el punto de vista técnico, ves que es un tema que no debería de seguir adelante. Y mira lo que ha causado, de una u otra manera, 2 ministros de Estado. Y de los más cercanos al jefe de Estado, ¿no? Yo creo que el efecto Chincheros es como el efecto Conga, que muchos dicen, del gobierno de Humala, que marcó el inicio de una mala inversión privada. No, yo creo que después de Chincheros, bueno, un nuevo ministro, ¿no?, que conoce el tema, ha estado antes, que tiene que trabajar intensamente, no, la relación de inversión extranjera, inversión pública local. Yo no creo tanto el tema de si lo apoya o no lo apoya el legislativo. Yo creo que el tema es buscar en el exterior socios que permitan que la economía peruana pueda crecer inmediatamente. Crecer 2,5% es nada para el Perú. Y en temas de pobreza no va a haber casi ninguna corrección si es que seguimos en esos niveles tan bajos de crecimiento. Este es un país que puede crecer perfectamente entre 4 y 5 siempre. No, razones hay, pero yo creo que... ¿Por dónde? ¿Cómo empezaríamos a hacer ese crecimiento? Fortaleciendo inversión privada, me dice usted. Yo pienso que inversión privada... Y la pública también, ¿no es cierto? Pero ya, privada, ¿en qué rubros? ¿En qué rubros hay más opciones de? Porque pareciera que hay una especie de parálisis y otros que están pues entrampados por cuestiones incluso casi políticas, ¿no? Con todas las protestas sociales y en medio de esto embarcarnos con Talara. Bueno, mira, Roxana, como Dios es peruano, los precios de los minerales han subido. Suben los precios de los minerales, se aperturan las posibilidades de inversiones extranjeras en el Perú en el sector de minas. Entonces, visitar a los grandes inversionistas del exterior para que coloquen sus inversiones en el Perú en el sector minero. En el tema de infraestructura, tienes que hacer sí o sí, 20.000 millones de dólares por el tema del fenómeno del niño costero. ¿Sí o sí? Sí, ahí no queda otra. Entonces, pensar en las empresas constructoras brasileras y las que acompañaron, las privadas locales, a las empresas constructoras brasileras de ninguna manera. Entonces, yo creo que hay cualquier cantidad de empresas constructoras españolas, chilenas, colombianas, mexicanas,
que pueden perfectamente... Pero hasta con cuidado, ¿ah? Porque claro. vinieron unas españolas que la verdad que se levantaron en peso en varias zonas del país. No, eso es cierto. Sí. Pero mira, es un tema de prestigio, de que la empresa española la acompañe una empresa local reputada. Y con supervisoras de peso. Y si es que tienes problemas en alguna parte del mundo como empresa extranjera, no le des ningún trabajo, pues. Ninguna manera. La idea es que hagan obra y que la hagan bien. Ahí tienes 20.000 millones de dólares. Yo entiendo, la persona que dirige el programa de reconstrucción con cambio es una persona que viene del Banco de Créditos, muy bien formada, ha sido viceministro de Comercio Exterior. No, sí tiene, Pablo de la Flor creo que ha sido la persona más indicada. Yo creo que sí. El reto, el trabajo que le espera es enorme, pero en todo caso credenciales tiene y compromiso también. Pero el punto va a ser, como siempre, si va a poder lidiar con toda esta burocracia que a veces son telarañas de telarañas que te impiden avanzar, además de el tema de la transparencia, ¿no? Cómo puedes estar controlando que no hayan mafias alrededor hasta de la compra de los tornillos, ¿no es cierto? Más allá del tema de las grandes licitaciones. Es un trabajo durísimo, pero en todo caso creo que por ahí se encontró a la persona adecuada. Zavala, como primer ministro y como ministro de Economía, ¿esa fórmula funciona o no funciona? Lo que pasa es que yo creo que esa fórmula funciona porque lo que quieren es establecer una relación directa, rápida y precisa con el Congreso. Pero yo creo que son dos temas apartes. El Ministerio de Economía no necesariamente tiene que tener la aprobación del Congreso. El Ministerio de Economía puede establecer, no en cuerdas aparte, el empuje para que la economía peruana vaya hacia adelante. Un nivel de crecimiento del 2% a nivel macro afecta de manera directa a los 6 meses a nivel micro, ¿no? Y ya empiezas a observar, ¿no?, que empiezan a subir todas las morosidades de los créditos de consumo y de los créditos a corto plazo a nivel nacional, causados justamente por el fenómeno del Niño. Hemos saltado a niveles de 3,5 a niveles de casi 6% promedio. ¿Qué significa eso? Que las personas ya no tienen la capacidad, ¿no?, de poder pagar sus deudas. ¿Y eso en qué se contiene? Que el empleo empieza a flaquear. ¿Por qué empieza a flaquear? Porque la economía está creciendo muy poco. Se dijo que en el primer año se iban a poder generar 300.000 puestos de trabajo formales. A estas alturas del partido esa meta no se va a conseguir. Yo creo que si es que... Esa fue la promesa. Si se crece 100.000 es bastante. Razones, vuelvo a repetir. Y formales, además, no era solamente puestos de trabajo, formales. Yo creo que lo que se sigue creando, y lo vemos en hechos lamentables, es cualquier cantidad de puestos informales, pero formales como tales poco, porque los formales provienen pues de empresas que tienen que constituirse de manera formal y eso es lo que menos ha crecido este año, ¿no? O sea, la informalidad, lo que se buscaba era detener la informalidad y progresar con lo otro, pero por lo que estamos viendo con hechos como los que ha ocurrido incluso en este incendio, es que la informalidad está ganando más espacio, pero desde ahí también ya era un trabajo que tenía que haberse hecho de manera coordinada con el Ministerio de Trabajo. ¿Hay un norte? ¿Hay una estrategia clara en la que todos estén comprometidos o eso también está faltando? A mí me parece que está... O que cada uno se va por su lado. A mí me parece que también el Ministerio de Trabajo está en buenas manos. Pero el corazón central es la economía. Si la economía decrece, y de 3.9 a 2 es prácticamente decrecer el 50% del año pasado, no vas a tener parangón posible para que el ministro de Trabajo pueda crear los 400.000 puestos de trabajo que no habían ofrecido. Yo creo que si hemos crecido 100 es bastante. Las cifras hablan que solamente en puestos directos e indirectos Odebrecht... Sí, 15.000. Sí. 15.000 o 20.000, no sé. 20.000 puestos de trabajo. 20.000. Entre directos y esos sí eran indirectos. Formales. Por eso. Sí, esos sí eran así bien formales, pero bueno, son los costos también del tema de anticorrupción, ¿no? No. Claro, o sea, no hay nadie lo discute, pero eso en las cifras apuntan, pues jalan, bajan. Pero mira, Roxana, pasa por cualquier tipo de actividad constructora sobre un puente, no ese puente que está detrás del Jockey Plaza, lo estaba haciendo Odebrecht, está paralizado.
Entonces pasan los meses y tú dices, ¿en qué momento se lo pasan a otra empresa constructora para que continúe la obra? No pueden vender. Por eso. Entonces, el tema de Odebrecht, que empezó, en octubre, noviembre del año pasado, es un tema que fácilmente puede demorarse en proceso de transmisión 24 meses. Claro, porque además, claro, o sea, lo importante es aquí romper esta situación de paralización. ¿Cuál es la fórmula? ¿Por dónde empezar? A ver, 5 consejos. Ahorita lo llama en este momento Zavala, dame 5 consejos para ver cómo acabo con esta paralización. Porque también parte de la paralización ha sido el tema del Contralor. Porque el Contralor, valgan verdades, empezó a elevar, no digamos, de alguna manera los estándares que ya nadie quería firmar. Pero mira, Roxana, yo creo, como yo lo entiendo desde el punto de vista de la empresa privada, ¿ya? Si yo, siendo el gerente general de una empresa privada, le voy a preguntar al jefe de control interno todo lo que voy a hacer, no hago nada. Porque el jefe de control interno me va a decir, no. Entonces el gerente general tiene que ir hacia adelante. Deja que la Contraloría te diga después si hiciste mal o bien. Pero no le digas a la Contraloría, oye, ¿puedo hacer tal cosa? Te va a decir, no la hagas. Yo creo que en este gobierno no se le ha dado tal importancia a la Contraloría a raíz de los temas de las empresas constructoras brasileras que te dice prácticamente no hagas absolutamente nada. Deja a la Contraloría en la posición que siempre ha tenido, que revise después de lo que tú has hecho bien o mal, ¿no? Y de esa manera vas a ir adelante. Y que te dé recomendaciones técnicas, pero que no te paralice. No, pues, y además para contralores, ¿no? Tú quisieras que tu jefe de control interno sea una persona intachable y que te diga qué es por dónde vas, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa privada. Pero si es una persona un poco chueca, ¿qué te va a poder recomendar? Mejor no me recomiendes nada, compadre. Entonces, si es que me dijeran qué es lo que debo de hacer, o Fernando Zavala me dijeran, ¿qué me recomiendas? Primero, tratar de destrabar todo el proceso de inversión pública y dejarlo a la Contraloría o al próximo Contralor al costado. Segundo, trabajar porque además igual no era vinculante. No, pues, no todos los peruanos estamos pensando en robar, no estamos pensando en gestar y llevar adelante un proyecto. Y no vamos a estar pensando en que el jefe de control interno va a decir, ¿puedo hacer esto? Te va a decir que no, siempre, porque esa es su formación. En segunda instancia, no visitar a los inversionistas internacionales o abrir espacios en el país para que vengan y presentarles los proyectos de inversión. ¿Qué tenemos que ofrecer para que resulte atractivo? Yo creo que el sector minero... Yo soy inversionista privado, ¿cómo me vas a seducir? Yo creo que el sector minero, los precios están buenos, el sector energía y cualquier cantidad de hidroeléctricas que se pueden trabajar perfectamente sin corrupción. El tema de infraestructura es un tema, por Dios, que hay cualquier cantidad de obras de infraestructura de carreteras y puentes por hacerse y cualquier cantidad de departamentos por hacerse para hacer a todos los peruanos programas de interés social. Eso era lo que iba a hacer Vizcarra, pues. Pero se pasó lo que pasó. Pero y después preocuparme si el Congreso me lo aprueba, si el Congreso no me lo aprueba, mira, la verdad es que dejarlo de lado, ¿no? Porque si voy a pensar que me lo aprueba o me lo desaprueba, no, tú ya ves, lo nombran a Zavala y ya ves los comentarios. Claro, no tienen equipo porque si tuvieran equipo de lujo hubieran traído a otro. Dios mío, nada calza, nada gusta. Nada les gusta. Eso sí es verdad. En eso estoy completamente de acuerdo. Hay una crispación no solamente política, sino también en lo que son redes sociales, en las opiniones. El Perú está polarizado y eso no nos está ayudando en nada. No, estamos a puertas de entrar al mes de julio. Ojalá que en el mes de julio cambie, ¿no?, el sentimiento y nos volvamos todos peruanos. Me encantó en la desgracia que nos unimos, en la desgracia del fenómeno del niño nos unimos todos. Y me encantó porque hubieron como 14, 15 días que el Congreso no hablaba nada y fue para mí un momento de felicidad, ¿no? Pero la verdad... Se los dejó trabajar. Sí, pero la verdad yo te digo, ¿por qué no lo dejan trabajar?
No es una persona joven destacada, por si acaso. No cualquier peruano llega a ser CEO de Bacus como empresa extranjera, por si acaso. No cualquier peruano. No, a los 30 y tantos fue también la cabeza de Indecopi. Por supuesto, obviamente es una lo que está persona... claro es que el hombre preparado es. Por supuesto. Se le cuestiona en lo que le podría faltar muñeca política, pero en verdad deberíamos de aprovechar que podamos contar con un tecnócrata de ese nivel. Y sí, pues de repente encontrar la manera de que se pueda de alguna manera pues bajar toda esta intensidad de cuestionamientos, de críticas, ¿no? Que no nos está conduciendo a ninguna parte. No, absolutamente. Y además el Ministerio de Economía es un ministerio que es la columna vertebral del país. Si el nivel de crecimiento es 2, no, las personas que tanto critican en 6 meses van a sentir cómo te pega ese 2%. Sí, pero sí es cierto que igual necesitan un operador político, ¿ah? O sea, eso sí, porque terminan disparándose solitos a los pies. O sea, lo de Torne mismo ha sido un error completamente así, torpe, fuera de lugar. O sea, no debió decir lo que dijo, ¿no es cierto? Y ha pasado también con Pedro Pablo Kuczynski, que a veces suelta cosas como ahora mismo con el tema del indulto. Bueno, si ya lo volvió a soltar, ya pues finalmente que lo haga. A mí no, yo no estoy de acuerdo personalmente, pero digamos, si ya está en eso, que termine pues ya, pero no pueden estar en este juego que alimenta aún más estas crispaciones. Eso es cierto. Lo político está de alguna manera deteriorando o en todo caso malogrando precisamente todo este trabajo económico. Sí, y el tema económico, te repito, que si la gestión del ministro Torne hubiera sido espectacular, con niveles de crecimiento de 4,5% o 5%, pues la posibilidad de que no lo hubieran recusado hubiera sido casi nula, por más que hubiera existido un audio. Pero la verdad es que las cifras no lo ayudaron, no se ha avanzado prácticamente nada. Razones tienen, pero la verdad es de que no hay economista alguno que haya dicho hoy qué pena que se haya ido, qué pena porque la labor que estaba haciendo un gran trabajo. No hay ninguno, al contrario, hay economistas que han dicho que bien que se haya ido porque de esta manera se produce la posibilidad de un cambio. Así es. Bien, bueno, veremos ahora qué pasa con Fernando Zavala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Roxana, es un placer. Ha sido el economista Javier Zúñiga y nosotros nos vamos a una brevísima pausa para regresar. Al regresar vamos a conversar. En Exitosa. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Nueve y 34 de la mañana y ya se encuentran con nosotros Giancarlo Basalacqua. Basalacqua. ¿Pasa o basa? Pasa. Pasa, como es así, pues no, P normalmente. papa, Con P, sí, aquí lo habían puesto con Pasa el agua, miembro del Cuerpo de Bomberos del Perú, y el teniente brigadier Pedro Andrade, también del Cuerpo de Bomberos. Con ellos vamos a conversar y tratar de entender qué es lo que ha pasado con el tema de las Malvinas. A los dos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Giancarlo, bien doloroso. O sea, hemos pasado por experiencias como las de Mesa Redonda, como la del Arcomar, por decirte las más fuertes, las que uno más recuerda, ¿no es cierto? Pero aquí el ver en imágenes todas estas señales, por un lado, pues de un celular, ¿no? De alguien que enviaba estas señales de luces y luego todo este palo prácticamente pidiendo ayuda. El video que ha empezado a aparecer en varios medios de cómo uno de estos chicos trataba de romper la puerta y ver que no se pudo hacer nada. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué no se podía, si ya se sabía que en ese punto donde estaba el palo había un ser vivo, ¿por qué no se fue de frente ahí a intentar rescatarlos? ¿O se hizo y falló? ¿Qué pasó? Se hizo más de un intento. Se hizo mucho más de un intento. Y finalmente, mira, no solamente soy bombero de hace más de 30 años, soy director técnico de la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios y tenemos mucho tiempo, tanto bomberos como la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios, indicando de que se están armando trampas mortales, de que hay que respetar el Reglamento Nacional de Edificaciones, de que hay que mantener los mínimos de seguridad por lo menos, de que tiene que hacerse responsable a quien construye estas cuestiones para que no ocurra más.
Ese lugar era una trampa mortal. Sí. Queremos Sí, ir a la raíz, todas queremos luces. ir a la raíz del asunto. A ver, pongámoslo desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de lo que era esa estructura. Esa estructura era una fábrica antigua, convertida a la fuerza en un centro comercial con un depósito. Ese depósito al final era un almacén. Las vías de entrada, salida y evacuación que tenían estaban a exposición de materiales inflamables, lo cual contraviene el Reglamento Nacional de Edificaciones, porque todas las vías de evacuación tienen que estar no solamente señalizadas, sino mantener a salvo. En la ruta de evacuación tiene que estar a salvo la persona. Y eso no había, obviamente. No. Estaba todo tuburizado. Estaba todo tuburizado. Lo que Había no se que dar dice- muchas vueltas para poder llegar, y todo el área interior era un montón, entendámoslo para que podamos tener una imagen, eran un montón de cajas de más o menos unos 4, 6 u 8 metros cuadrados cada una de metal, y cada una estaba atiborrada de líquidos inflamables que primero se calentaban, generaban gases, porque el metal transmite muy bien el calor. Cuando se prende una caja, imagínense una caja grandota llena de material inflamable, se calienta, genera gases. Esos gases llegan al punto en el cual se encienden, y no se encienden y hacen fuego, explotan. Generan una detonación, una deflagración con potencia rompedora. No llegaron a detonación, pero una de esas, en lo personal, y él estaba cerca, nos voló como 6 metros intentando hacer el rescate. ¿Quién? ¿A ustedes? A mí por lo menos, nos Sí. hizo, No, nos y- hizo y- salir. El tema es que en la medida que nosotros los bomberos estábamos avanzando para rescatar a estas personas, nos encontrábamos en el camino con personas que estaban tiradas, medias asfixiadas, que no podían salir. Entonces, nuestro equipo se reducía. Hay mucha... Si éramos 6... No entiendo por qué se reducía. O sea, ustedes explico, estaban intentando te ingresar explico, por un pasillo, Te por explico. decirte. En el camino encontrábamos gente. Entonces, agarrábamos a la persona, a los Y la civiles, y sacaban. los sacábamos. Ya se reducía, no éramos 5, ya de 6 bajábamos a 5. Claro, porque Y en al el otro estaba camino- sacando. Realmente Así a es. 4, porque 2 tienen que sacar a uno siempre. Y así, entonces eso fue, entonces se pidió otro equipo. ¿Tantos sabían? Sí, había bastante gente en el camino. Desde el arranque había mucha gente en el camino. Ahora, Es que eran sitios tuburizados para subir. ¿cuál fue el problema? Para cuando la noticia llega y se sabe que ocurre toda la cuestión, el incendio era muy avanzado. Las unidades... Pero era muy avanzado precisamente por el material inflamable que Así es, existía. avanzaba en progresión geométrica. Es increíble cómo avanzaba, es increíble la cantidad de explosiones que había en el interior. Ahora, tú enviarías, si tú tienes al mando personal, tú enviarías en una guerra, tú enviarías a alguien a pisar un campo minado, a pasar, ahí hay un objetivo, pasa el campo minado a ver si lo haces. ¿Lo No, harías? pues. Ya, esto era peor que un campo minado. Tú no sabías cuál era la siguiente caja que iba a explotar. Y aún con eso, se envió gente. Aún con eso, los bomberos enviaron gente. Y se rescató mucha gente. Y se quemaron bomberos. Los bomberos se quemaron intentando hacer el rescate. Dios, ¿por qué? A ver, empecemos por el tema de la construcción. El otro día mi hijo me comentaba, me decía, mamá, cuando uno ve estas series de televisión tipo 24, Sí. uno dice, ok, vas a ingresar a tal edificio, hay un pasadizo aquí, una puerta allá, que no sé No, qué. no, Porque no, claro, no, no, porque no, 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 te estoy preguntando, por eso no, te digo, en esas no. películas como en 24, esas series gringas, entonces tú dices, te vas a meter aquí, mándame el mapa, la plano. estructura, mándame el plano de ese edificio. ¿Sabes por qué y te ocurre dicen, eso? puerta aquí, no sé qué. ¿Sabes por porque qué ocurre ese eso? plano está en la municipalidad y ese plano se respeta así. Pero en nuestro país no hay forma de que tengamos eso, porque hasta en las casas, que pueden ser muy aparentemente formales, de pronto se les ocurra poner una pared o un techo extra. ¿Y eso por qué no cambia? Nuevamente, mira, lo he dicho acá con el doctor Rosas ayer. Lo dije hace 2 semanas que vine por la sociedad. Y lo digo otra vez. La única y verdadera locura, según uno de los más grandes sabios que hemos tenido, Albert Einstein, la única y verdadera locura humana consiste en hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Si estamos haciendo lo mismo, ¿queremos resultados diferentes? No, pues estamos Correcto. en esas horribles. Ese lugar tenía suficientes materiales inflamables al interior, siendo un local comercial. Tenía suficiente como para ser tratado, que es lo que estamos haciendo en este instante, ser tratado como si fuera una planta petroquímica.
Ya, claro. ¿Correcto? No, el claro. tipo de ataque que se está realizando es un ataque equivalente a lo que debería haber sido un ataque industrial en una industria de alto riesgo. Por la cantidad de agua necesaria, por la cantidad de espuma necesaria, por los sistemas de protección necesarias, por la prohibición de entrar porque la estructura cae. Para todo eso correspondía básicamente y casi a un ataque industrial. Qué espanto. En medio de la ciudad y en un lugar donde no tenemos agua suficiente, que es el otro problema. Tú, para poder sostener una operación de rescate bien puesta, tú necesitas tener muchos chorros muy grandes que estén protegiendo a quien intenta entrar. Pero considerando de que la red pública de agua de Lima es una red que no es idónea para el uso en incendios grandes, porque es una red doméstica a la cual se le jalan conexiones para uso de los bomberos, que no tiene la presión que debería, que no tiene el caudal que debería, y después tenemos que apoyarnos con cisternas. Las cisternas son medios alternativos y son medios reciprocantes. ¿Qué significa? Llega una, sale la otra, luego regresa y haces un cerrojo. Pero en los tiempos en los cuales se te demora una cisterna por el tráfico, por la combi que no le dio el paso y por cualquier cosa, te quedas sin agua. En ese momento, al quedarte sin agua, si tú tienes un efectivo adentro, lo matas. Porque lo único que lo mantiene vivo, para que nos entendamos, es el agua que está echando. Claro. A ver, yo quería también escuchar tal vez la experiencia de Pedro, ¿no? Ustedes dos han entrado, ¿no? Sí. Tú has entrado. Sí. ¿Hasta qué parte lograste llegar? Qué difícil. O sea, quiero que la gente pueda entender exactamente el trabajo de ustedes ya in situ. O sea, ¿has tenido que exponerte a estas explosiones y todo esto? A ver, te explico. El Cuerpo de Bomberos está organizado en grupos. Hay grupos de rescate, respuesta rápida. Hay grupos de rescate para bomberos que se encuentran atrapados, con la experiencia que hemos tenido en el Agustino. Hay grupos que se encargan del abastecimiento de agua. Hay grupos que se encargan de ataque exterior y hay otros grupos que se encargan de ataque interior. Ya. ¿No es cierto? Los oficiales, normalmente, como nosotros, como los dos, nos encargamos de dirigir, ¿correcto? Y aproximarnos y ver hasta qué punto pueden avanzar nuestros compañeros. A ustedes son los que dirigen a los que van a ingresar. Claro. Y también entramos con ellos. Y vemos el peligro que hay por la experiencia que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, primero entró un grupo de rescate. Nos encontramos con la gente que estaba saliendo intoxicada, asfixiada. Sacábamos, venía otro grupo de rescate y así se avanzó. Tú ves en las imágenes que ellos estaban arriba y nosotros estábamos abajo. Pero, ¿qué pasó? Había el peligro inminente del flashover. Comprometía. ¿El flashover es la explosión? No. El flashover es el incendio que compromete a las estructuras. Es una combustión súbita generalizada. Todo se prende en un segundo. Compromete a combustibles que no han sido todavía alcanzados por el incendio. Y eso produce una explosión. Y ahí sí de esa no se salva nadie. Y te das cuenta cómo cuando el humo se hace hacia adentro así, como un tsunami, ¿no es cierto? El mar se retira y viene con fuerza. Igual acá, el humo se compacta hacia adentro y se produce la explosión. Eso había el peligro. 3 veces estuvimos así. Felizmente que no lo hubo. Pero nos dieron la orden y tuvimos que salir. Claro. Estuvimos muy cerca, pero sí sacamos bastante gente. ¿Qué tanta? Mira, te digo, de 30 a 45 personas, de repente es poco. Bueno, son vidas que se han salvado, sí. ¿no? Y yo vuelvo a preguntarte respecto a estos chicos de la puerta. O sea, lo que yo suponía, creía, obviamente, es que, ahí hay una pared, hay un container, hay una ventana. Y si ahí veo una persona, ¿por qué no esta telescópica, esta grúa telescópica, se acercaba hasta ahí, rompía la ventana y lo sacaba? ¿Cómo no había ángulo? Esta es la pared, esta es la escala, ya. ¿Correcto? No había la posibilidad de que llegase hasta allá, 1, por el ángulo. No lo podían alcanzar. No, y 2, solamente se podían intentar utilizar chorros de agua para intentar protegerlo. Y 2, yo no he estado en esa maniobra. El trabajo en el que hemos estado ha sido proteger. Claro, pero igual tienes experiencia como explicarnos. Había mucha corriente convectiva. ¿Qué significa? Gases muy calientes que salen en forma de humo, o gases calientes que no ves, que salen a 500 o 600 grados por todas las ventanas. No se vea. 600 grados. Lo puedes ver o no ver, hasta 600 o 700 grados de temperatura. Y ese humo que tú viste estaba entre 600 y entre 550 y 800 grados.
Entonces no se trata de que solo que me pongo el equipo de aire y navego a través del humo. Me pongo el equipo de aire, entro en ese humo y me desintegro en 1,5 segundos. Y eso es lo que tenía que navegar la escala. Para poder pasar tenía que pasar una pared de humo en la cual ibas a matar al bombero que intentara entrar. Y ibas a matar al civil que ibas a intentar sacar. Se coordinó con policía aérea. Ya, pero ¿por qué sobrevivían ellos ahí dentro? Porque digamos, si estaban frente a ese humo de 600 ellos estaban rodeados con un piso, con varios pisos debajo de ellos que los protegían, y esto los rodeaba por todos lados. Y por detrás no había cómo entrar. Cuando se intentó entrar por detrás fue que las explosiones quemaron a la gente. Entonces, como te digo, no he sido parte directa de los intentos finales de rescate, pero una de las cosas, el intento inicial, llegué hasta el segundo piso, una explosión nos barrió y hubo que sacar a la gente. Cuando eso nos barrió, que simplemente los lanzó o también los quemó. Nos empuja y a los que estaban más adelante. Pero así como hace una explosión horrenda. Como te saca como si fueras un papel al viento. La labor de nosotros en el rescate dentro del interior, por lo menos yo me siento tranquilo. Han fallecido de repente, no sabemos cuántos han fallecido, claro, porque todavía se hablan de 4 sabe, desaparecidos, pero la no cantidad de gente que hemos sacado ha sido bastante importante. Eso no se está diciendo ahora. Simplemente se ve lo malo, entre comillas. No es lo malo, no es lo malo. En verdad, aquí no hay ningún ánimo de justificar. Es simplemente entender nuestras limitaciones y entender en todo caso con qué contamos y con qué no, y para que la gente también pueda entender. No fue una cuestión de equipo, no fue una cuestión de ganas, no fue una cuestión de nada. Y no, estoy segura que no. Fue una cuestión de que era una operación imposible desde el principio, porque era una situación imposible desde el principio. Claro, pero yo también una industria que tiene ese nivel de peligrosidad tiene un plan de escape, tiene rutas protegidas y tiene todo. Una industria, una petroquímica, la peor y la más brava, tiene un plan de escape, tiene cómo escapar y tiene vías protegidas para que los operarios escapen. En este caso, esa gente encerrados, con llave probablemente, en la parte más alta de una tea, porque eso era una tea, era una antorcha, y en la parte más alta de la antorcha habían puesto a esa gente. No solamente el fuego vivo, ese humo mata, porque ese humo es tóxico y ese humo sale súper caliente. Y tienes corrientes de aire súper calentado que no lo ves, que te cogen y te cocinan adentro de tu traje. Fuera de eso, tenías la posibilidad de que cualquiera de esas cajitas de la muerte que estaban una al costado de la otra volviera a reventar y matar a los bomberos o a cualquiera que estuviera cerca. Era una situación imposible. Claro. Ahora, pero yo leí en algunos de estos medios que decían que si utilizaban una especie de soplete para abrir, el soplete iba a ser de tal de tal calor, tan alto, que iba a terminar también afectando a los que estaban dentro. A ver, ¿cómo hago lo leí, por eso les pregunto, ¿era cierto? ¿Cómo hago para llegar con el soplete? ¿Tú sabes qué tiene el soplete? Oxiacetileno, acetileno y oxígeno. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con una de esas botellas si la sometes a alta temperatura? La haces volar. ¿Cómo meto una cosa que explota a un lugar súper caliente? No había forma. Que me lo expliquen. No hay forma. Claro, aparecen todo tipo de versiones. Se intentó utilizar motosierras, pero las motosierras trabajan con determinado nivel de oxígeno. Y el humo en determinado momento era tan denso que las hacía fallar, porque no había suficiente para que el motor de combustión caminara. Y finalmente eran muchas planchas las que se tenía, era un laberinto de planchas. Y la temperatura para operar en ese lugar quemó a los bomberos que lo intentaron. Ahora, la policía aérea se hizo presente, ¿ah? Y lo quiso hacer. Y dio una vuelta, dio 2 vueltas. En un incendio, estábamos el con aire nosotros, sube. Pero era imposible que ellos se posicionen por lo menos cerca. Ellos dieron varias vueltas. Por el humo que también los alcanzaba. Por la cantidad de gases. Entendamos. Y el calor que había. El aire caliente sube. Es lo que hace que los globitos, esos que le ponen su mecherito abajo, suban. El aire caliente sube y es menos denso. Tú acercas una aeronave en donde hay aire que sube y es menos denso de esa característica y pierde sustentación. No se puede agarrar del aire, porque el helicóptero lo que hace con su palita es agarrarse del aire
con las vueltas de la pala. Si le das un aire menos denso, se cae. Claro, mira, ahí estamos viendo en todas las imágenes cómo subía todo imagínate eso. intentar entrar en esa nube negra un helicóptero. Y mete bomberos ahí, porque el lugar es en esa chimenea que ves ahí al medio, con explosiones por todos los lados. Y si te das cuenta, hay un desnivel que las unidades de escala no permiten que lleguen al otro lado. La unidad de escala llega hasta acá y el problema está aquí. Y detrás, para donde estaban ellos, está el mercado. ¿Cómo metes una unidad de escala a un mercado? ¿Y sabes por qué no se acercaban los drones, no? Porque tenían el mismo problema en el helicóptero. Se caían. Sí, yo sé. Mi equipo intentó enviar drones y al final no consiguieron nada. Si un dron no entra, un helicóptero menos. Si un helicóptero no entra por aire caliente, a un bombero lo cocinas. Sí, los drones, nada. Todo el mundo quiso utilizar drones y la verdad que no podían. No se podía. Aquí la única pregunta es: ¿por qué había un lugar en medio de Lima urbana que tenía suficiente material combustible como para hacer un depósito petroquímico en las afueras de la ciudad? ¿Y cuántos más así hay? N. N. ¿Ustedes los advierten? Nosotros no tenemos la capacidad. No es el trabajo de ustedes. Yo sé que no es el trabajo de ustedes. Ya bastante con que de manera, pues incluso sea donoren, solamente por solidaridad, vayan, acudan y salven. Y la verdad es para quitarse el sombrero. Pero me refiero, cabe suponer que, se les pasó. Esas cosas no se pueden pasar. O sea, una construcción como esa, con tantos contenedores de tantos pisos, no hay forma de que haya pasado desapercibido. Efectivamente, no hay forma, ¿no es cierto? Ahora, no pueden decir, no me di cuenta. Estaba clausurado ese lugar. Ahora, ahí viene otro detalle. Nuevamente, ojo, las capacidades de la autoridad. La autoridad viene a intentar cerrar. Lo dijo el señor Casareto. Pregúntales a ellos. Pregúntalo desde el punto de vista del revisor, del inspector, ¿correcto? A ver si no nos equivocamos. El inspector va, intenta hacer el cierre, lo acusan por abuso de autoridad, le meten juicios, le ponen acciones de amparo. Eso significa que somos un Estado de brazos cruzados. ¿Sabes cómo funciona este mismo problema en un país más desarrollado? Pongamos, puede ser inclusive Costa Rica, Panamá, cualquiera que tiene la figura del Fire Marshal, el comisario de incendios, que es bombero. Ese señor llega con capacidades policiales. Tú tienes un depósito como esos o algo parecido. Yo soy el Fire Marshal. Llego. Encuentro la falta contra el Código de Incendios, que es lo mismo que tenemos acá, el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero ahí se llama Código de Incendios, que es una cosa que debería haber acá. Deberíamos tener el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma de seguridad, debería haber una exclusiva que se llama el Código de Incendios. Llego, encuentro una falla contra el Código de Incendios y te digo, te cerré en este instante. Hago los papeles y está cerrado. Pero espérate un ratito, déjame que te cuente. Pero el alcalde debería de poder hacerlo. ¿Sí o no? Perdón, con tantas trampas legales y leyadas que hay en medio de todo el asunto, al final abren. No, o sea, yo sí me cuesta creer que un alcalde no pueda tener capacidad para que vaya el señor Casareto. Un alcalde no puede hacer nada frente a una resolución judicial. No, claro, pero que Casareto le reporte al alcalde y le diga: alcalde, eso de ahí es una bomba de tiempo y no me dejan entrar. Cada vez que voy con mis inspectores nos sacan a patadas. Y me ponen este recurso. O sea, eso es también política. Cuando hablamos de que el ministro tiene que también tener manejo político, el alcalde pues se moviliza, trata de manejar eso, porque eso no puede pasar. Correcto. Ahí ya estamos entrando en un terreno político. Los bomberos y la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios, ninguna de los dos hacemos política. No, ya está bien. Pero sí nos pueden decir la cantidad. Me estás diciendo que hay N locales como este de acá. Agarren Google Earth y paseen a través de Google Earth y comiencen a buscar lugares que se vean iguales a este. Yo creo que podríamos encontrar más, ¿no? Dios mío, bueno. O sea, la probabilidad, nuevamente, es cuestión de probabilidades. Preguntémonos, ¿ese es el único lugar que podría surtir de todos esos materiales a Lima entera? Sí, ahora, estaba leyendo y me decían que en el caso de Mesa Redonda fue igual, que el alcalde Andrade mandó días antes a los inspectores. Y los inspectores dijeron: se cierra, y los sacaron hasta tirándoles agua caliente. Sí, los botaron a patadas literalmente a los inspectores, y cuando se quemó, inmediatamente quisieron enjuiciar a la autoridad. Así es. Nuevamente, ahí está, es exactamente lo que dije. Nuevamente, el tema de la autoridad, que es un asunto técnico. La aplicación de la autoridad es una cuestión que pasa por el tema de hacer la aplicación de la norma técnica, ¿correcto? Y te lo decía, el Fire Marshal va, te cierra. Tú abres, el Fire Marshal va y no necesita a nadie. El comisario de incendios llega y te arresta él y te pone, igual que la policía, a disposición del juez, y el juez te mete preso. Entonces nos toca ubicar a los periodistas, a quienes fueron los jueces,
y las autoridades judiciales que, a pesar de esas advertencias, dieron esas medidas. No sabemos cautelares. si ha habido en este caso o no. No sabemos si en este caso ha ocurrido. Sabemos que en otros sí. Hay que ver qué pasó aquí. Pero eso ya es una cuestión administrativa y política que escapa a nuestro campo. Rosana, yo quería plantear dos temas. Dime, Pedro. El primero es la red contra incendios. Lima, prácticamente Sedapal está reconstruyendo Lima por partes, ¿no es cierto? Encontramos un grifo en la cuadra 2 de la avenida Colonial que no tenía agua. Vinieron los de Sedapal, hicieron hueco al piso y se dieron cuenta que ese grifo estaba de adorno. Ahí está todavía. Entonces, conversando con los ingenieros de Sedapal, me indicaban pues que Lima no tiene una red contra incendios, y yo le dije, ya es momento de que Sedapal haga la red contra incendios. Hemos tenido 5 incendios de proporciones en 15 días. Sí, 5, bárbaro. 5, ¿no? Entonces, eso nos da indicativos que ya tenemos que pensar como Lima, como ya una urbe en desarrollo normal, como cualquier gran ciudad del mundo. Eso es por un lado. El otro tema que quería resaltarte era nuestros equipos de protección personal. Tú lo has visto, ¿no es cierto? El compañero Benavente de B14 salió con su equipo prácticamente quemado. ¿Por qué? Porque un equipo te puede soportar 1 incendio, 2 incendios, pero 5 incendios no. Necesitamos un reequipamiento para todo el cuerpo de bomberos. Y lo necesitamos ya. Ahora, si tú haces un recorrido... Ojo, tomen nota que nos están escuchando. Esto es un pedido que tiene que ser atendido y de manera inmediata. Fue hablado ayer el ministro, al primer lugar, que llegó muy rápidamente a vernos. Así es. Es de las primeras veces que ocurre esto y es una cuestión positiva a notar. Llegó el ministro, tomó nota de las necesidades inmediatas, vio que se surtieran. El presidente de la República llegó la primera dama. Y además la primera dama tiene una buena relación con el cuerpo de bomberos. Conoce, ¿no? Eso es bueno. lo que es los bomberos porque ella es hija y sobrina de bomberos. Tiene una sensibilidad muy especial, igual que el señor ministro, tiene una sensibilidad muy especial con relación a lo que es el servicio voluntario por su profesión. Y la entiende. Han entendido el tema de los... Nos han hablado ellos mismos de que vienen equipos. Sí. Y estamos a la espera. Roxana, pero los que somos periodistas, porque tú sabes que yo lo soy... Sí. Sabemos que con un decreto de urgencia eso lo hacen en una. O sea, no hay que esperar. Mira, la licitación, esto... No, de frente. O sea, podrían hacerlo de una manera más rápida, porque es verdad que nos hemos quedado sin equipos. Claro, tú lo has con visto, tantos las incendios, botas con huecos, los mamelucos, los pantalones... ¿Qué tal si vamos con llamadas del público? Si pueden, por favor, escuchar, porque están sonando insistentemente los teléfonos. Aló, Radio Exitosa, escuchamos sus preguntas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días, lo escuchamos. Sí, señora Rosana. Justamente de lo que ustedes están hablando. Mire, todas estas cosas suceden porque el municipio de Lima no hace visitas de inspección. Ayer... No sé si usted estuvo viendo la televisión, esa señora que lo encaró al alcalde y le dijo, ¿cuándo ustedes, señores, han venido acá han cerrado esto como ustedes dicen que lo habían clausurado? Mentira, ese papel que el alcalde lo mostraba, por ahí se comenta, dice que lo han fabricado para decir que lo han clausurado. La señora dice, yo trabajo en el primer piso. ¿Cuándo usted puso un cartelón que esto estaba cerrado? Nunca. El alcalde se ha quedado callado y el defensor del alcalde es ese señor Casareto, que prácticamente usted lo ve en todos sitios, saca cara por él. Cuando hubo las inundaciones en el río, que se cayó el puente, decía el señor está monitoreando de su camioneta. Cuando hubo los chipigos, el señor está monitoreando de su camioneta. Ese señor es un encubridor, y lo que está haciendo el municipio ahora es lavarse la cara. Como dice que esos containers, la señora le dijo, estos containers lo han puesto hace 2 meses atrás. El municipio no vio, es ciego. Lo que pasa, ¿sabe qué cosa? Pasan por caja. Y todos los meses pasan por caja. Ahora están sacando documentos de todos lados que han hecho esto y ya pusieron denuncia porque se quieren lavar la mano y la cara. La responsabilidad es de ellos. Usted ve todas las galerías de Lima tienen ese problema. ¿Por qué no la cierra?
porque pasan por caja, señora. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Tenemos otra llamada telefónica. Aló, Radio Exitosa. ¿Aló? Aló, ¿qué tal? Muy buenos días, escuchamos ¿Aló, su pregunta. Rosana? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Yo creo que he visto muchos programas a quien le echamos la culpa, a la municipalidad, al Ministerio de Trabajo. No creo, hay que verlo desde el punto de vista más objetivo. Aquí hay dos responsables. Uno que es el propietario de esos negocios y el otro es el Poder Judicial. Porque a pesar de ser la institución más corrupta, el Poder Judicial es el que en todos sobre los aspectos técnicos, ¿quién recurre más al Poder Judicial? El que hace la falta, el que comete falta, el que hace el desorden, el que hace las cosas malas. Yo soy guaracino. Aquí con el boom de la minería aparecieron con Antamina y con Barrick un montón de nightclubs, ¿no? Entonces la municipalidad iba a cerrarlo, estos dueños iban al Poder Judicial, su acción de amparo, y eso era todo, o sea, en todo malogra el sistema judicial. Yo creo que en estas partes técnicas el Poder Judicial no tiene que meterse, es lo que malogra toda nuestra sociedad, el Poder Judicial. Yo creo que tenemos que ver con mayor objetividad, o arreglamos el sistema judicial, ¿no? Y también que la población con un poco más de educación se culturice, vea los peligros y cumpla con las normas y con las leyes. Yo creo que vamos a caminar mucho mejor. Muchas gracias, Rosana. No, muchísimas gracias. Y sí, yo coincido plenamente con usted. La verdad que el Poder Judicial es de terror con todas las cosas que salen. Vamos con otra llamada telefónica. Aló, Radio Exitosa. ¿Aló? Aló. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, señor. Señor, lo que acaba de hablar el señor anterior que acaba de llamar, tiene la razón, porque yo soy testigo presencial que Defensa Civil junto con la municipalidad, los dos están enconchabados, porque ellos pasan por caja, van a un colegio y falta esto, va a Defensa Civil y ya, no pueden solucionar ese problema, tanto les va a costar y les dan dinero, señor. Eso es sabido, señor, así que no puede ser. También está el Poder Judicial, tiene cierto, pero más la municipalidad y Defensa Civil, los dos, señor, los dos. Gracias. Bien, muchísimas gracias a usted. Bueno, comentarios finales. A ver, Pedro. Las acciones de amparo. Las acciones de amparo. Las acciones de amparo cortan las actividades de los municipios, ¿no es cierto? Y ahí otra vez tú lo ves funcionando. Una bomba de tiempo que ojalá no suceda es Gamarra. Sí. Gamarra tiene recovecos, pero... Gamarra. No, y tiene un alcalde y unos hijitos, el alcalde que dan permiso. Yo sé, esa es mi parte, no se preocupen, usted no va a ser responsable de eso, pero nosotros hemos hecho varios reportajes de cómo hacen y deshacen, llenan plazas como les dé la gana con tal de que les paguen un cupo. Y es peligrosísimo, ahí puede pasar cualquier cosa. A ver, palabras finales. Primero, estricto apego al Reglamento Nacional de Edificaciones y su norma 130, mandatorio. Requerimos que se ayorne. Hay una norma presentada por el Cuerpo de Bomberos hace 7 años sobre dos cosas que hubiesen salvado muchas vidas ahora. Resistencia al fuego de las estructuras y compartimentación y separación a través de sistemas cortafuego, que es hacer que la estructura tenga compartimentos estancos, o sea, que el fuego no pase de un lado al otro, lo cual hubiese evitado Pero eso es en edificios nuevos, pues. No solamente. Pero ya en un edificio como el Nicolini que tiene como 100 años. ¿Por qué no? En el momento en el que se hace la modificación y conviertes una fábrica de fideos en remodelas una bomba. Y las puertas. Después, las paredes. En el tema de las industrias, con los incendios industriales que ha habido hace tiempo, el reglamento es el decreto 42F del año 64, el que regula la seguridad contra incendios de nuestro motor, que es la industria de la nación, es del año 64. Necesitamos uno nuevo ya. Claro. Oye, eso pasó también con el tema de los cines, ¿no? Y agua. Los cines, tanto el Reglamento Nacional de Construcciones del 70 como el de ahora, dicen que deben tener rompedores, eso no te preocupes. Que quede claro. Necesitamos una red contra incendios de verdad, de agua contra incendios. No compartirla de agua potable. Claro, tiene que ser por... Te doy un número rápido. ¿Tú sabes cuánto necesitábamos para ese incendio para comenzar a ponerlo en control? 6.000 galones de agua por cada minuto sostenibles por lo menos por las primeras 6 horas. ¿Y tuvieron? ¿10%? Dios mío. Qué terrible. Eso nos recuerda montones de veces eso que decimos que somos un país que ya está listo para entrar a la OCDE, súper desarrollado y todo.
y estas cosas nos enrostran nuestra verdadera situación. Bien, a los dos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nuevamente también nuestro agradecimiento por la labor que ustedes desarrollan, ¿no? Salvando vidas, ese compromiso que tienen. Y de verdad, los bomberos siempre están ahí y en primera fila, al quitarse el sombrero, y aplausos para ellos. Bien, muchísimas gracias a los dos. Gracias, Rosana, muy amable. Gracias. Son las 10:05 de la mañana y por si acaso también ya tenemos la pregunta del día, que es: Keiko Fujimori aparecería en la agenda de Marcelo Odebrecht. ¿Qué opina usted al respecto? Háganos llegar sus respuestas vía Twitter a @exitosap y vía Facebook a Exitosa Noticias. Ahora sí nos vamos a una brevísima pausa y a regresar estaremos conversando con Daniel Urresti, pero también vienen los analistas políticos Víctor Andrés Ponce, Pedro Tenorio y Julio Esquiapa. Ya regresamos. Bien, cuando son las 10:10 de la mañana repetimos la pregunta: ¿Keiko Fujimori aparecería en la agenda de Marcelo Odebrecht? ¿Qué opina usted al respecto? Respóndanos en Twitter en @exitosap y también en Facebook a través de Exitosa Noticias. Y nosotros sí nos vamos ahora sí de fondo a los temas políticos, pero por supuesto un tema que todavía nos sigue preocupando es lo que está ocurriendo en las Malvinas, donde se encuentra Álvaro Tapia. Adelante, Álvaro, te escuchamos. Gracias, Roxana. Información en vivo desde el centro de Lima, del edificio de la ex fábrica Nicolini, que continúa siendo atendida por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Y hasta este lugar se ha personado miembros de la Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres del Ministerio de Salud. Para ello vamos a conversar con Mónica Mesa, directora de la DIGERT de Lima. Buenos días, bienvenida a Exitosa Noticias. ¿Y cuáles son las zonas de peligro de exposición que han determinado para el día de hoy? Muy buenos días. Acá estamos como Ministerio de Salud determinando, en realidad, de acuerdo a las guías de manejo de exposición a materiales peligrosos, 3 zonas bien delimitadas, ¿no? Una zona caliente que es menos de 1 cuadra, en las cuales el personal que está atendiendo esta emergencia, tanto bomberos como el personal de salud, policías, utiliza pues determinados equipos de protección personal, como son unos respiradores especiales, que estamos actualmente pues vigilando de que así se cumpla. Esto debido a la contaminación, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido que se le brinda a los vecinos? Mire, en la zona 2 y zona 3, que es la zona tibia y la zona que corresponde a la tercera zona fría, la recomendación es alejarse. Un radio de 10 cuadras, repito, 10 cuadras, y el tiempo de exposición. Si lamentablemente tienen que ir porque tienen, digamos, algún trabajo que tienen que vigilar o lamentablemente no viven en la cercanía, tienen que utilizar algunas máscaras que les protegen del polvo y del humo, como son las N95. Pero la recomendación principal es que si tienen familiares en una zona fuera de este rango de 10 cuadras, pues vayan ahí, porque aquí no pueden, digamos, exponerse mucho tiempo. Bien, ya lo saben, utilizar mascarillas. Entonces, información que se tiene desde las Malvinas. Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Bien, muchísimas gracias a Álvaro Tapia. Y bien, como ya les habíamos comentado, se encuentran con nosotros los analistas políticos Pedro Tenorio y Julio Esquiapa. Probablemente en unos minutos se nos una Víctor Andrés Ponce. Con ellos vamos a hablar sobre varios de los temas que han ocurrido esta semana, tanto en lo político como en lo social, pero no podemos dejar de empezar con esta pregunta respecto a lo que significa nuevamente lo ocurrido con Malvinas. Hemos tenido el caso del Arcomar, hemos tenido el caso de Mesa Redonda, donde la cantidad de personas que fallecieron fue realmente alta y, sin embargo, no aprendemos. Y además, aquí tiene que haber otro tipo de responsabilidades más. O sea, es cierto que la informalidad cunde, la informalidad manda, pero las autoridades las que tienen que poner orden exactamente dónde están. ¿Por qué no aprendemos, Pedro Tenorio? Porque ante el denominador común, Rosana, muy buenos días y buenos días también con Julio y con todos los que nos acompañan. El denominador común es, como tú ya lo has señalado, la falta de autoridad y el desinterés, la incapacidad de ponernos en el lugar del otro, de ese obrero que vivía encerrado en un container, de esos trabajadores que tienen que vivir tuburizados y de esos clientes que por conseguir un precio barato, un precio cómodo, se ven forzados a acudir a estos lugares donde empresarios, autoridades municipales y finalmente autoridades políticas que tienen que dar las normas, que tienen que aprobar los dineros, los fondos para la supervisión, se cruzan de brazos. Y no solamente para personas de escasos recursos o que
tienen que buscar un precio módico. Tú señalabas Larcomar. Hasta ahora no sabemos quiénes finalmente fueron los grandes responsables de este incendio donde murieron trabajadores. Cierro señalando lo siguiente. Pensábamos que el año 2000, con Mesa Redonda, 2001, con Mesa Redonda, habíamos aprendido la lección. Está claro que no le hemos aprendido. Si nuestro alcalde de Lima, si nuestras principales autoridades no lideran una cruzada y una sanción efectiva, si nadie termina en la cárcel, esto se va a repetir en 1, 2, 5, 10 años. Así es, Eso Julio. O sea, hablamos de modernidad, sentimos que somos uno de los países que lidera el crecimiento económico, que bueno, en estos últimos meses no tanto, ¿no? Y sin embargo, estas cosas nos devuelven a la realidad, ¿no? Que de modernidad, nada. El problema es que la globalización deja muchas víctimas en el camino. O sea, las políticas, digamos, económicas que se tienen que adoptar frente a un proceso de modernización acelerado chocan con la visión de la gente que prefiere ir por otra ruta. La ruta del individualismo, una ruta que no haya orden, que tiene que ver con muchas de las cosas que pasan en el país. Y la primera cosa que yo quisiera decir es que el alcalde de Lima, que es la principal autoridad de la ciudad, de mudo ha pasado a ser fantasma. Y lo digo con todo respeto. O sea, lo digo con todo respeto, porque no trato de faltarle a la autoridad. Creo yo de que ahí está un primer elemento que demuestra, no solo en ELA, cuántos congresistas han ido a ver qué podían hacer por las familias, cuántas personalidades del país, de la cultura, del arte, lo que fuere, habrían corrido a poder ayudar. En Londres hace pocos días había un accidente que costó la vida a 83 personas. Espantoso. Y sin embargo, allí sí estuvieron presentes muchos ciudadanos, mucha gente de la sociedad civil. Entonces ahí tenemos un primer problema. Las autoridades huyen de los problemas, no encaran los problemas. Probablemente una dirección desde el Poder Ejecutivo del Ministro del Interior, que en ese momento lo estaban censurando, y de las autoridades municipales hubiera permitido un proceso más ordenado. Por ejemplo, no tenemos en el país una sola fuerza comando que pueda entrar a estos lugares, porque los bomberos es imposible que lo hagan. Pero ¿había o no había una alternativa para poder abrir puertas, para hacer algún... Dicen los bomberos que no. Dicen los bomberos Dicen los bomberos que no. Por el tema del material inflamable, que no solamente era inflamable, o sea, realmente eran unos productos químicos realmente peligrosos, tóxicos, que incluso el humo era invisible, pero estaba ahí presente. Pero y era dañino. el rescate de la cantidad de gente que rescataron los bomberos... En los primeros momentos. Fue muy exitoso, fueron muy hábiles en sacarlo, pero eso se hace de manera improvisada, porque al final tampoco el bombero tiene las armas necesarias para actuar en una situación de peligro extremo. En todo caso, es una observación. ¿no? Claro. Es una observación sobre el tema. Pero hay otro punto, sí, Pedro. Sí, mira, Rosana, yo te aseguro que si en este momento, pese a la tragedia, pese a las imágenes, vamos a cualquier galería comercial del centro de Lima, Mesa Redonda, alrededores, todos los pasadizos, todas las vías de escape están tuburizadas con mercadería, están ocupadas, se obstruye, eso es de todos los días. Y en los grandes centros comerciales que tenemos en Lima, en las regiones principales del país, tú no ves eso, ¿no? No ves que haya mercadería en los pasadizos porque eso no está bien visto, no se permite, pero hay muchas construcciones no autorizadas. Ese fue uno de los problemas en Larcomar. Los bomberos rompían una puerta para tratar de encontrar una vía de escape y encontraron una oficina, una pared, donde anteriormente, según el plano, tenía que haber un área libre. Entonces, ¿de qué estamos hablando finalmente? Claro, pero además de eso, lo que estaba señalando también los bomberos acá nos decían que iba el alcalde, o los encargados del área de inspección y de fiscalización, y en cuanto llegaban, los mismos comerciantes los botan. Y cuando ya les ponen todas estas multas y todas estas sanciones, ¿qué hacen? Acuden al Poder Judicial. La verdad que el gran problema del país termina siendo el Poder Judicial. Entonces consiguen a una medida cautelar, una medida de la que sea, y simplemente no se puede ir adelante. Pero entonces, ¿dónde está la fuerza de la autoridad? Pero Roxana, hubo un momento en que el alcalde de Lima logró hacer, bajo Andrade fue esto, me parece que en la época de Frejolito también en algún momento lograron que las acciones de amparo pararan, poniéndose de acuerdo con el Poder Judicial. O sea, no había manera de hacer una reforma sobre eso. Pero entonces, primer punto es que todos estos problemas que ahora estamos viendo tienen caminos de solución, no son fáciles. Pero el principal camino de solución es que, por ejemplo, no ocurre lo que ha pasado en el caso de Mesa Redonda, no me dejará mentir acá mi colega. En el caso de Mesa Redonda, hasta ahora están impunes. Yo tengo un hermano que ha sido defensor de Dios como 10 años y me explica la cantidad de trafas y de problemas que han vivido para eso. Y el otro caso, el caso Utopía. Utopía, estaba se han muerto eso. Ya casi la mitad de los padres de familia y no lo van a resolver el problema. La impunidad, creo yo, estimula este tipo de cosas. ¿Y la impunidad de dónde viene? Del Poder Judicial. Claro. O sea, en gran parte por ahí. Por otro lado, Rosana, y creo que tú lo has comentado también hasta la saciedad, muchas autoridades municipales en todos
todos los distritos, no solamente en el Cercado de Lima, la municipalidad provincial. Los funcionarios se hacen de la vista gorda. Aquí solamente hay dos posibilidades. O son absolutamente incapaces y no perciben que hay 1, 2, 3 containers sobre un techo, algo que está prohibido porque eso es un peso adicional que afecta a la estructura. Yo no soy ingeniero, pero eso es evidente. A simple vista se advierte eso afecta muchísimo. Entonces, no se percatan o corre dinero para que no hagan nada. Entonces, estamos ante un dilema. O tenemos empleados, funcionarios que son absolutamente incompetentes o absolutamente corruptos. Algo se tiene que hacer. Esperemos que esto sirva para que efectivamente las autoridades lo hagan. Nosotros los periodistas, todas las fiestas, todos los eventos en los cuales hay gente que acude a estos lugares a comprar, mostramos, ¿no es cierto?, cómo está la mercadería, cómo nadie los respeta. Enchufes que jalan y que jalan y que jalan. Los y medios de comunicación cumplen su labor. ¿Qué hacen las autoridades? Y hablando de corrupción, yo vuelvo a repetir, ojo con Gamarra, porque ahí hemos demostrado en Panorama, como en 5 reportajes, por la alcaldía, cómo la alcaldía, el hijo del alcalde lotiza, vende, coloca, ocupa montones de áreas que podrían ser de escape, y no le pasó nada. Y no le pasa absolutamente nada. Pero más claro que eso, no hay. Respecto a Gamarra, todo tiene solución. Es hacer un distrito especial. O sea, darle las facultades de un pueblo aislado a un alcalde elegido por la gente, para que todos los servicios estén en manos de ellos. La Victoria Norte es uno de los municipios del país con peor performance en obras, con peor performance financiera, con una corrupción total en su estructura. Entonces yo creo que esa solución la tiene que dar el Poder Ejecutivo. Eso no solo viene del Poder Judicial. Se necesita la intervención, como en este caso el incendio. Yo pienso que el presidente había estado con un equipo viendo el tema, por lo grave, con el alcalde de Lima, con autoridades de ese nivel, por lo grave. Apenas se dio cuenta de que había un incendio de esa envergadura, tenía que haber actuado en una emergencia nacional, por el carácter que tenía. No, fue de pasadita nada más, igual que como lo hizo con el caso de los chipivos, ¿no? Va a llegar 10 minutos. Va porque la presión... Va a 10 minutos y se retira. Tuvo que dejar su día feriado, su descanso que había pedido y ya. Y va porque la prensa, las redes sociales empiezan a presionar dónde está la autoridad. Uno ve una tragedia de este tipo en cualquier otra capital del mundo, incluso fuera de Lima, y el que está en primera línea viendo qué falta, qué se puede hacer, es el alcalde. Liderando. Claro, la responsabilidad viene luego. Ok, se hace la investigación y si metimos la pata hay que asumir. Pero en el momento uno tiene que proveer soluciones y eso puede estar el responsable de la municipalidad, del tema de seguridad, puede estar el señor Casareto, puede estar todos los regidores, pero el pueblo quiere ver a su alcalde. Ahí había un tema... Es un error de las autoridades pensar que la representación solo es en ceremonias. Y eso es algo grave que pasa en el Perú. Solo en la situación en la cual yo no estoy amenazado. Por eso la gente descree de los políticos al final. Se cae, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Se cae un bus en la ruta Lima-Huancavelica y no hay un solo congresista de la zona que atine a ir a ver qué se puede hacer por los heridos. Ha habido espantosos accidentes en el norte, ¿no? Chica de Lima, claro, que digamos han sido terribles. Ha ido el ministro con las justas en helicóptero 10 minutos y la gente se ha quedado botada ahí, dañada, sin que nadie los atienda durante varias horas. Entonces, ¿en qué estamos? La representación es tomar el interés del pueblo como propio. Para eso se le paga a los congresistas. No se les paga para para eso se les elige y se les paga, efectivamente. ¿No es que, Rosana, hay que invitar a la audiencia, a la gente, a los ciudadanos a que denuncien. Muchos medios de comunicación... que les exijan esa presencia. Pero hay que aprovechar que puedan llamar aquí Exitosa a otras radios, a los canales de televisión, a los diarios, para que ellos vayan, fotografíen, ustedes muestren en cuántos otros lugares hay estos containers. Estos señores del edificio Nicolini no son los que han inventado el container como galpón para trabajar y para encerrar a los trabajadores. Te aseguro que en otros puntos de la ciudad esto se repite. Son bombas de tiempo y tenemos que denunciarlas. Si yo como ciudadano paso por un mercado, un lugar comercial y veo esto, tengo que denunciarlo. Foto y Twitter, por lo menos. Así es. Por lo menos, hacerlo presente. Bien, vamos con otros temas, que porque esta sí que ha sido una semana también yo te decía, no hay temas. No, temas hay bastantes, por favor. Empecemos con Zavala. Finalmente ya pasó lo que tenía que pasar con Torne. Todavía hay la discusión si fue, digamos, algunos sienten que ha sido, qué sé yo, un ajuste de cuentas o en todo caso un abuso de parte del fujimorismo. Otros consideran que sí metió la pata y debió haber renunciado desde el inicio. Pero lo claro está que ya pasó eso y ahora Zavala ocupa 2 puestos, primer ministro y ministro de Economía. ¿Es la mejor salida?
Pedro. Bueno, acá esa es la gran discusión del momento. Uno, si evalúa el desempeño de Fernando Zavala y llega a la conclusión, hay quienes consideran que está haciendo un magnífico trabajo, no es mi caso, yo creo que no es tu caso. hay muchos temas que se pueden mejorar. Yo reconozco que Fernando Zavala, por lo que se ha visto de su actuación como ministro de Economía hace algunos años, ha tenido encargos importantes dentro del Estado y los ha ejercido con solvencia. Por tanto, no es una persona improvisada, no es una persona polémica, controvertida, pero es alguien que, si tiene un espacio aún por llenar, que es clave para su desempeño como presidente del Consejo de Ministros, es el ámbito político, ¿no es cierto? Entonces es un gran técnico, pero políticamente ha estado muy rezagado para lo que en estos meses se ha necesitado al lado del presidente. Por tanto, creo que si uno evaluara, vuelvo al punto inicial, en términos generales el desempeño de Zavala, uno podría decir ha sido deficiente en algunos aspectos, en otros probablemente no. Como primer ministro. Como primer ministro. Entonces uno se pregunta, a alguien que tiene dificultades o que está en un proceso de aprendizaje para ser propositivos, en una labor tan importante como ser el jefe del gabinete, le añades mayor responsabilidad, dándole una cartera clave como economía, entonces como que no hay mucho sentido. Entonces como que uno dice, acá hay un error, y así lo han señalado algunos analistas. Pero si uno escucha que se trata de una decisión que tendrá un carácter temporal. ¿Por qué temporal? Porque, por ejemplo, en estos meses el Ejecutivo tiene que terminar de elaborar y luego defender ante el Congreso el presupuesto para el próximo año. Entonces, traer a alguien de afuera o no optar por alguien que ya está en el equipo de Torne, y que no es el caso porque no iba a ascender ninguno de sus viceministros, se iba a optar por una figura de afuera. Traerlo ahora, cuando tienes un encargo importante como el presupuesto, la aprobación del mismo ante el Congreso, la imagen que tienes que dar, tanto dentro como fuera del país, a los operadores de la economía, a quienes van a invertir, a quienes ya vienen invirtiendo. Vemos que el presidente Kuczynski, al carecer de un equipo mayor al que tiene en el gabinete, pues ha optado por una salida cómoda, ¿no es cierto?, colocando ahí a Zavala. Tengo entendido que se trata de un desempeño que él tendrá por algunos meses, no necesariamente... Dicen que hasta el 28, pero por ahí un poco más. Incluso te iba a decir que según la información que he podido ver o que me han comentado gente del gobierno, no hasta el 28, un poco más, por todo esto que te menciono, del presupuesto, que es más o menos noviembre, octubre, que es hacia octubre, noviembre, probablemente hasta fines de año, ¿no? Entonces, es todavía una incógnita, para algunos es un error político. Yo todavía quiero dar el beneficio de la duda y ver hasta dónde puede dar Zavala, siendo ministro de Economía y primer ministro hasta el momento. No lo ha venido haciendo bien. Creo que con el presidente Kuczynski deben estar en este momento en un periodo de reflexión, de discusión, para hacerlo mejor, porque es lo que necesitan. No pueden hacerlo mal. Julio, yo creo que el problema es que Zavala no es una bala, por un tema de comprensión de algunos fenómenos sociales. No lo digo en broma, lo digo en serio. Es decir, se necesita alguien capacitado en emergencias, como está este país. Alguien que pueda dar soluciones y pisar fuerte para hacerse respetar. Sin embargo, hay una cosa que a mí me preocupa mucho. Por un informante, que no voy a dar su nombre, yo me enteré que el día que fue Pablo de la Flor, que es un excelente profesional a quien todos admiramos por su prestancia a servir al país y porque ha triunfado en muchas de las cosas que ha hecho. Tiene todas las credenciales. Así es, se encontró que el día que él fue a hablar con Zavala, Zavala le dijo, viejo, eso sí, tú manejas el 20% de las obras y nosotros el 80%. Como en esta época los chismes causan cataclismo, no vaya a caer el ministro con lo que estoy diciendo. Lo digo como una versión de segunda parte y como un clima que sí detecto está viendo en el gobierno, que es el conflicto entre sectores. Esto en un gobierno débil... Se decía incluso que Zavala y Torne no tenían las mejores relaciones del mundo. A eso voy, te voy a decir. Un tema que seguramente ratifica lo que tú dices. Se produce el desastre del norte y en la PCM, antes que salga la ley para decretar la ley esta que nombra a la persona encargada de la reconstrucción y todo, ya la PCM tenía una oficina abierta en Piura, con la sola autorización del Premier. O sea que estaban en abierta competencia por el tema de las obras. Y si 80% se van con un ministerio, no debiendo ser así, y 20% de estas obras son expresiones de que ahí hay diferencias. ¿En qué sentido? Que el tener esas obras da poder, ¿ok? Da poder muy fuerte sobre alcaldes y sobre regiones. Y es fatal que un tema que requiere unidad como esta empiece de esa manera. 1. 2. Han habido los últimos 3 días manifestaciones bastante fuertes en Piura, que no se han publicado mucho en los diarios de Lima, de distritos, alcaldes, descontentos con el ritmo de la reconstrucción. Por ejemplo, las casas que debían dar ellos como primera medida. Esas casas han sido dadas a dedo, juntando a 5 proveedores,
básicamente por el Ministerio de Vivienda. Pero además, resulta que estos, todo el mundo sabía en Lima que no tienen yo he hablado con gente que está en la industria, no tenían las casas. No las han tenido que importar, conseguir y fabricar. Le pregunté en una reunión a Pablo de la Flor, también sobre la impaciencia de los piuranos y además yo como piurana, entonces me dijo que sentían que en mes y medio iban a empezar a sentirse ya la ejecución de algunas de estas obras, empezando por las casas para los damnificados, ¿no? Los que están además votados en cartas hasta el día de hoy. Ahora, en un tema que el gobierno no puede abandonar, que es el tema, por ejemplo, de la amnistía Fujimori, de su liberación, ocurre de que están enfrentados dos sectores también, hay otro frente ahí. No, pero claro, pero empezando como por Zavala, ¿sientes que, ahora yo digo, si probablemente se queda en economía y deja el premierato, eso no ocurre? ¿Es muy alucinado? No, ha habido ministros que han ocupado los cargos, ¿no? No, ya lo sé, pero de repente pues su lugar es mejor en economía. Es que se vería extraño porque es renunciar a lo más para quedarte en lo menos. Entonces eso como no se ve viable, ¿no es cierto? El presidente, en este caso nosotros solemos decir el primer ministro, en realidad el cargo es presidente del Consejo de Ministros. Claro, y dejar de ser presidente para solamente ser ministro y en un no cabría. En un escenario ideal, aunque hemos tenido casos anteriormente de primeros ministros, como solemos decir nosotros, de titular de PCM, que también tenía una cartera, sin duda hemos tenido esos casos anteriormente, pero lo óptimo, si se quiere, en la última década, es que esto haya estado separado, porque sobre todo tratándose de una cartera como economía, es una cartera muy importante respecto del manejo económico, evidentemente es obvio, pero también tiene un correlato político. El ministro de Economía tiene que ser también un vocero de hacia dónde va el país, por qué los ciudadanos no sienten determinadas mejoras, por qué hay demora en atender algunos reclamos, clamores. Si bien cada sector tiene que operar políticamente, el ministro de Economía también tiene un discurso, también tiene que dar seguridades. En este tema de la reconstrucción, como bien señala Julio, y creo que él ha mencionado varios temas que no deben quedar en el aire, que alguien del equipo de Pablo de la Flor, del gobierno, debe responder para que no crezcan estas ideas, si acaso son no exactas. Pero el ministro de Economía tiene que acompañar sin duda al reconstructor, porque es el que va comentándole al país cuántos millones ya se destraban, ¿no? Por ejemplo, han tenido una reunión esta semana, ya lograron destrabar en el papel más de 500 millones de soles, sobre todo para la zona norte. Pero claro, una cosa es en el papel de la firma y otra cosa es cuando el dinero llega y se gasta de manera eficiente y honesta, porque ya llegarán también las denuncias de corrupción. Pero si allí el equipo de Pablo de la Flor o el propio ministro de Economía no son claros respondiendo, van a al final ser desbordados por las acusaciones y las sospechas. Yo pregunto entonces, o sea, Zavala es el hombre de confianza, ya perdió a Torne, que era de confianza, ya perdió a Vizcarra, en quien había también puesto mucha confianza también el presidente. Ya de los más cercanos ya solo le queda Zavala. ¿Cómo salvar a Zavala? En todo caso, rodearse de otros asesores, o sea, para que en todo caso las falencias que él pueda tener las pueda compensar con asesores de más peso, porque no hay asesores. En Palacio sí hay asesores. Recién se ha sabido la lista, porque la ha publicado Hildebrand en la edición de su periódico. No, claro, pero de repente cambiar ese grupo de asesores. Voy a eso, pues. Está Alberto Cabello, que es amigo de varios de nosotros acá. Claro. Una persona que tuvo además un destacado rol en la época de Fujimori, desafiando en el Canal 2 Tomado. Asesores políticos, en todo caso. Claro, no a él lo han puesto como asesor, uno. El otro es Rivera, que ya lo cambió Zavala, ya lo sacó, ya está fuera de la estructura del entiendo ministerio. Que sí va a estar unos días que más. Es un personaje con credencial democrática, muy inteligente, que dirige una revista muy importante, ¿no? Y luego la señora Blume, omnipresente, ¿no? Ella y omnisciente. lo niega, ella dice que no posiblemente, bueno, es un chisme, ¿no? Pero parte de la verdad se compone de anécdotas, ¿no? Pero creo que un poco Rosana va más que a los asesores mediáticos. Políticos, ¿de dónde? Los políticos, es que esos son los políticos. Ahí está el problema. Alberto Cabello o David Rivera creo que no son exactamente asesores políticos, porque su expertise va más por el lado de los medios, ¿no? Lo mismo pienso yo. En todo caso, y como bien dice Rosana, por lo que leemos en las propias redes de Cecilia Blume, ella niega ser asesora. Y creo que es importante que también entendamos quienes asumen que juegan un rol en este gobierno y quienes dicen que no, para tener claro cuál es el mapa sobre el que tienen que trabajar. ¿Asesores políticos para qué, por ejemplo? ¿No es cierto? Porque tú puedes tener asesores políticos para la guerra,
para enfrentarte permanentemente a esa oposición que en el Congreso te obstaculiza o te censura ministros, como usualmente se dice, o quieres asesores políticos para establecer puentes, canales de entendimiento con un sector de la oposición o con toda la oposición? A eso me refiero, o sea... Primero tienes que decir primero qué quiero y sobre esa base que ya tuve un consigo. año actuando de la manera que yo consideré que era la apropiada para obtener los objetivos del primer año. Y eso todo indica que no se ha logrado. Entonces, ¿qué quiero para el segundo año? ¿Mantenerme en la misma música o cambiar la partitura? Ese es otro punto. A eso vamos. Una vez que define esto para PPK, cerrar, porque tenemos que ir a una tanda. Vienen los asesores, creo yo, o los operadores, más que los Como bien ha dicho Pedro, está arrojando luz del tema. Acá hay un enfrentamiento entre los asesores y Zavala. Ese es el problema. Y respecto a la señora Blume, yo no la critico por nada de pertenecer, ¿no? Pero digamos, es un tema a tomar en cuenta. O sea, cómo se está manejando el poder. Estos asesores tienen el problema que ahora no tienen consenso en el gabinete. Y son la gente que está trabajando con PPK día a día las respuestas políticas, ¿no? Tienen que actuar como un equipo, no tienen que actuar como que equipo. rivalizan con otro o que equipo. se miran con sospechas, sino que van en una misma dirección. Y el problema que hay acá es que tampoco son aptos para determinado tipo de asesoría, que en este caso es muy complicada, es la de un presidente de la República en crisis y que necesita no solo un tipo, un consejo en comunicaciones, como tú bien dices, Pedro, sino requiere gente con conocimiento del Estado que lo pueda orientar en las políticas grandes que hay que seguir. Ese es el verdadero asesor para un presidente de la República. Si la política está clara, la comunicación sigue la política, los objetivos políticos. Y si la política no está clara, los asesores tienen que inventar humo, ¿no? los comunicadores, para que algo se diga. Yo termino diciendo una sola cosa, señorita Rosana. Vamos para la tanda y regresamos. Ya, Además, encantado. ¿qué tal? Ya vamos a una brevísima tanda y regresamos con Pedro Tenorio y Julio Schiappa para seguir conversando, además, no solo sobre el tema Zavala, sino también el indulto. ¿Se viene o no se viene? ¿Es lo más conveniente o no es lo más conveniente? Ya regresamos con eso y más. 10:37 de la mañana y vamos con Judy, que ya nos tiene las respuestas. No, todavía no. Ante la pregunta de Keiko Fujimori, ¿aparecería en la agenda de Marcelo Odebrecht? ¿Qué opina? Siga haciéndonos llegar sus respuestas vía Twitter en Exitosa P y vía Facebook con Exitosa Noticias. Judy, ¿tienes ya las respuestas? ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, Keiko Fujimori aparecería en la agenda de Marcelo Odebrecht. ¿Qué opinas? Nuestro seguidor Luis Taís nos dice, y también Humala y García, ¿qué opinan? Por otro lado, ¿qué opina Monaleca? Nos dice, claro que sí. ¿De dónde si no para campaña millonaria aparte del narcotráfico? Menciona ella. Rafael dice, cuando aparecía AG 30 veces en agenda de Odebrecht, decían que no era G. Queda claro que así lo llamaba Odebrecht. Vamos a conocer rápidamente las opiniones. En el Facebook, Fernando Gamarra nos dice, no le creo nada a IDL por su sesgo político. Menciona que vengan los documentos oficiales de Brasil y ahí que caiga quien tenga que caer. Por otro lado, Yamir Ospina menciona que cuando leo y dice, pero parece haber sido escrito por Odebrecht, ya es algo de un pasquín. Dice, ya es tendencioso ese argumento y todavía lo dice IDL. Al parecer no creen mucho en la fuente, ¿no, Rosana? Entonces son algunas de las opiniones en nuestras redes sociales. Bien, muchísimas gracias como siempre, Judy, con las respuestas de quienes nos siguen respecto a esta pregunta del día, si era Keiko Fujimori aparecería en la agenda de Marcelo Odebrecht. ¿Qué opinaban ustedes? Y bien, nosotros seguimos con nuestros invitados, los analistas políticos Pedro Tenorio y Julio Schiappa. Y bueno, estábamos conversando respecto a la designación de Fernando Zavala como ministro de Economía y al mismo tiempo manteniendo, por supuesto, el cargo de primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, como bien nos lo aclaraba Pedro Tenorio, como para tener la cosa bien clara. Entonces, nada, Julio, nos estabas comentando ya para cerrar y pasar al tema del famoso indulto. Bueno, el tema, digamos, de fondo en todo esto es que hay ciertas divisiones en el gobierno que pueden estar perjudicando. Y la segunda cosa que me parece muy importante, porque me dicen que este grupo de asesores está enfrentado al gabinete. Así es. A Zavala en específico, ¿no? Y entonces o sea, los asesores de Zavala están enfrentados al gabinete. No, los asesores políticos que han aparecido estos últimos 2 meses al lado de PPK, estoy hablando de Alberto Cabello y ellos, están, parece ser, por algún motivo, no conozco cuál, están enfrentados con Zavala. Ese es un dato, sí. Por eso ha habido la remoción del jefe de comunicación del Estado hace unos días, Abel Aguilar. Entonces, hay un primer aspecto que hay que limar ese tema porque tiene que haber unidad de mando. Lo segundo es de que el partido de PPK está parado, totalmente paralizado, y se está cumpliendo un vaticinio. Al hacer
que el partido no funcione, cosa que es responsabilidad en parte de algunos de los dirigentes del gabinete, en parte de los congresistas, pero principalmente el presidente, ocurre que el partido PPK no es un auxiliar, que podría ser eficiente en ciudades grandes, donde ellos han tenido gran base electoral, de poder movilizar opinión pública de manera constante. No tiene voceros en el país, no tiene voceros en la región. No tiene la bancada. Tiene la organización. No, pero tiene una bancada que se dispara a diestra y siniestra como mejor le parezca. Por supuesto, pero hay una presencia del partido PPK en todo el país. Y eso yo creo que es un tema clave. ¿Cuándo se ha visto que un partido en el gobierno no maneje lo mínimo de la política, que es tener una estructura básica con la cual trabajar? Eso no va a empeorar las cosas, va a ayudar muchísimo. Y no se trata de que haga un partido aparato que todo el día le dé bendiciones al presidente. Se trata de que sea un organismo vivo, que presione a la bancada también para que apoye al Ejecutivo. En fin, toda la lógica de la política está en eso. Puedes tener tú 100 militantes y te pueden ser útiles en zonas del país. Los socialistas franceses son 128.000. Los del PSOE en España son 220.000 y se manejan con países de 40 millones de personas. O sea, es así. Una bancada, Julio, que no acudió íntegramente a defender a Alfredo Storm, a votar. Ya se sabía que iban a perder, pero una imagen un respaldo importante, de unidad. Exacto, y así hay a un señor, Pedro Laechea, muy respetable, además buen parlamentario hasta el momento, sí. Que sea ministro, ¿cómo no va a ir a hacer acto de presencia y votar en el Congreso? En las épocas de Humala lo hacían. Lo que pasa es que las estructuras de PPK en el plano congresal no apoyan a su secretario general, que es miembro de la bancada, no apoyan a los líderes naturales que el partido tiene. Es un grupo que está buscando, digamos, individualmente cada uno lograr resultados. Sin embargo, hay líderes destacados y gente que bien integrada, para eso también está otro asesor político, pusieron a alguien muy valioso, pero de muy poca experiencia a cargo de la bancada, que ayuden a integrar el partido y que ayuden, por otro lado, a mejorar la performance política, que es lamentable, ¿no? Sí, pero estamos además haciendo una evaluación que la verdad que es bien pesimista, porque así son los hechos, no por de parte de nosotros, sino porque los hechos lo dicen así, cuando estamos a tan solo 11 meses de gobierno. O sea, esto cabría cuando estás en el cuarto año, pero estando en 11 meses, ¿qué futuro nos depara? Bueno, pero miremoslo ya digamos, con la leche derramada, miremoslo por el lado positivo, el único lado positivo que queda. 11 meses de intentos fallidos, algunos logros, no vamos a mezquinar que haya habido algunas decisiones, pero que lamentablemente el pueblo no acompaña, el pueblo no aplaude. Entonces, ante 11 meses, si se quiere, incomprendidos para el gobierno, lo que resta ahora son 4 años y un mes de reformular estas bases para que entonces el gobierno se vea como un gobierno que va hacia adelante, que impone o promueve las expectativas de la gente. O sea, hay muchos anuncios bonitos, grandes programas que se promocionan, una reforma de la legislación electoral, como presentó el señor Zavala hace un par de meses, que ya estaba siendo discutida en el Congreso. El ciudadano de a pie, el que tiene que llegar a fin de mes, que tiene problemas para llegar a fin de mes, no está pensando en estos grandes proyectos que pueden ser valiosos para el país institucionalmente, sino en medidas concretas, que vean que pueda haber a un gobierno respondiendo a sus necesidades. Eso es lo que hay que atacar, ese es el trabajo político que se le pide para que, teniendo un Congreso que es de mayoría opositora, haya una calle que lo respalde. Entonces el presidente tiene en la calle el respaldo que no tiene en el Congreso y por tanto puede contrapesar. Si eso no se da, vamos a continuar viendo problemas y además, y con eso termino, tempestades en vasos de agua por culpa de no contar con un apoyo ciudadano importante. Una sola frase. ¿Por qué el presidente no dedica a Vizcarra? Al proceso partidario. Va a ser más útil que ponerlo en cualquier sistema de obras. Un hombre político ha mantenido su imagen bastante positiva, por lo menos en la periferia del partido, y junto con Heresi, que se mantiene replegado porque le falta apoyo político. O sea, líderes así pueden perfectamente armar el partido a nivel nacional. Y va a resolver o no un problema crítico. Por ejemplo, acercarse como partido a hablar con los parlamentarios o con Keiko es mucho mejor que hacerlo de manera individual, ¿no? O hacerlo con silenciador para que nadie escuche el teléfono. O sea, tiene que haber una política más institucional y me parece que esa no es la solución, pero es parte de la solución. Y en segundo lugar es poner gente más política en el gobierno. Para buscarlo hay muchísimo, hay cómo reclutar en todo el país. Y es un tema de hacer ese trabajo, es parte de la chamba de ser presidente de la República. Yo creo que ahí se necesita un refuerzo, sobre todo ¿dónde? En la parte ejecutiva, en lo que tiene que ver con regiones, con municipios, que era el gran proyecto del gobierno y que de repente se ha descalabrado. Hay que ver pues qué quiere el presidente, ¿no? Para lo que viene. Por eso, y en medio de eso, de ganar la calle, pues la salida no es la mejor salida.
el estar hablando nuevamente del indulto, porque el indulto para un sector del país calienta la calle y es el sector que ha estado contigo. ¿Lo tomas en serio? ¿No es en serio? O sea, ¿se viene el indulto? ¿No se viene el indulto? En estos días el rumor era fuertísimo. Incluso se decía este domingo se va a anunciar y otros decían no, va a ser el 28 de julio. Pero ¿se viene, no se viene? Es que el tema, Rosana, desde mi perspectiva es... Porque ya antes el presidente Kuczynski ha hablado del tema del indulto. Pero ahora ha dicho, es el momento. Ahora es el momento. Recuerdo claramente que en diciembre también habló del tema y todos decían, ok, para Navidad, qué magnánimo, qué humano. Ok. Hay un tema aquí, Rosana, que es el siguiente. El señor Pedro Pablo Kuczynski tiene clara la figura del indulto cuando se refiere a ella. ¿Por qué hago la pregunta? Porque el presidente Kuczynski habla del tema del indulto o responde cuando la prensa le pregunta sobre el indulto. Pero siempre sus declaraciones van a un punto, que es el siguiente. Yo no lo voy a hacer. Si el Congreso da una ley general, no con nombre propio, general, yo no me opondría. Yo la firmaría. Pero perdón un momentito, ese es un trabajo que le compete al Congreso. Esa no es la chamba del presidente, porque finalmente el Congreso, vía insistencia, aprueba una ley. O sea, finalmente la firma del presidente es importante, pero si no está la firma porque el presidente observa una norma, igual el Congreso tiene cómo sacarla. También ya dijo que no. Claro, entonces, pero Keiko ha dicho que no. ¿Por qué el señor Kuczynski se regodea en un tema sobre el que aún no tiene una decisión tomada? Porque no la tiene. Segundo, el tema de referirse varias veces a un asunto que no se resuelve, al único que le quita credibilidad es a él. Por eso es que todos saltan y le exigen que cuando tenga una decisión pero además lo haga. Echa limón a la herida. Por supuesto, además y hace que el fujimorismo pues salga con mucha más rabia. Ahora, la pregunta pequeña es, ok, un indulto, independientemente de si uno como ciudadano está a favor o en contra, el indulto es una figura que opera en un caso humanitario, que en este momento no es el caso del señor Alberto Fujimori. Entonces, ¿un indulto para qué? ¿Con qué objetivo? Si es que lo piensa otorgar el señor Kuczynski, ¿no? Él dice, el momento de discutirlo es ahora, pero cuando le pregunta a la prensa peruana una precisión, dice, ahora pues, pero que lo discutan en el Congreso, si dan una ley yo no me opondría. Esa es su explicación, nuevamente da vuelta sobre un punto. Pero si acaso otorga un indulto, como al parecer algunas personas cercanas al gobierno señalan que es una posibilidad, tú lo has escuchado como rumor, si se otorga un indulto, que aparentemente no es humanitario porque no se han cumplido los requisitos para que sea así o para que tenga exactamente esa calificación, ¿cuál es el objetivo? Como tú dices, llevarse mejor con la bancada. ¿Qué le garantiza al señor Kuczynski que otorgando un indulto se va a llevar mejor con esa bancada? ¿Ha dialogado, ha conversado, ha negociado? Bueno, dicen que sí, ¿no? Bueno, dicen. ¿Tú qué has escuchado? Los asesores políticos del presidente, los tres, o quizás Blumen no esté ahí, pero lo que te he mencionado, están a favor del indulto. No. Y están a favor no me imagino a David Rivera a favor del indulto. No, David no. Pero sí, ¿cómo se llama? ¿Cabello? Cabello y Freddy Chirinos, ¿no? Que es un hombre más vinculado a las empresas y que también piensa políticamente, ¿no? Entonces ellos están, parece, bastante a favor de eso por razones de poner algo de quietud en el lago tan movido que tiene en este momento que manejar el presidente. Ese es un primer criterio. Un primer grupo, ¿no? El otro grupo es el de la propia bancada, que tampoco está definitivamente a favor de eso. Hay varios, como Ceballos, varios de los congresistas que no estarían de acuerdo. Es que es una bancada mitad. Claro, o sea, hay mitad caviar y mitad... Claro, con respeto a los parlamentarios que se debe, ¿no? Sí. Que son caviares, es una figura que a veces es media despectiva. Pero no, pero en este caso no es así. Es, digamos, sociológica. El tema es entonces que hay una, digamos, primero políticamente no hay una unidad sobre eso. Yo quisiera introducir un tema que hemos estado conversando hace un rato incluso con Pedro Tenorio. De lo que se trata de crear un nuevo escenario. Y ese escenario tiene que ser de transacción para pasar a una etapa en la cual se pueda gobernar con normalidad. Si no, lo único que queda acá es que la crisis incremente y terminemos en una crisis ya con el poder presidencial. Ojo, que es un tema que no está tan lejos si se siguen estas condiciones por un año más. Entonces, una fórmula, yo hablé con un amigo abogado que me decía, una fórmula, ¿por qué no es llevar a consulta popular el tema de Fujimori? Otorgarle ahora la libertad en su casa,
¿de acuerdo? Y luego poner eso en una reforma que sea a la Constitución, a la ley. Pero que hay que hacer una especie de plebiscito respecto a si darle o no darle, pero... De varios temas, pero es que lo extraño, nunca las ideas buenas son necesariamente bien recibidas. O sea, es una idea nada más. ¿Y qué pasa si esto pasa por el cernido de la voluntad popular? Durante ese año van a seguir ellos en la bulla que le están metiendo al gobierno, censurando ministros, necesariamente produce una primera quietud. Fujimori libre, está en su casa, ¿no? Y mientras tanto se va preparando esto para las elecciones municipales, 2018. De manera que ahí, apaciguadas las aguas, haya mejores condiciones para una aprobación con cierta unanimidad. La gente en las encuestas dice sí, pero cuando tú le preguntas, ¿le gustaría a usted ver a Fujimori libre? Hay muchos matices. Es una cosa en la cual la gente está insegura. Salvo que Kuczynski quiera dar y hay un pronóstico, ¿no? Da él la amnistía. El indulto humanitario más la gracia presidencial, porque hay un proceso pendiente que es el que está viniendo de Chile. El gran problema ahí es que se le van todos los potenciales aliados, que además ya se le fueron. Un sector es el de la izquierda, otro sector es el popular. Dan todos los potenciales aliados. Ese es el tema. Claro. ¿Conviene o no conviene? Mira, yo creo que... Más allá de los temas, por supuesto, es un tema de discutir, impunidad. ¿No? Hay un tema de impunidad que a mí sí me preocupa. Mira, Rosana, Julio, yo creo que tengo la impresión de que la mayoría de ministros y que el propio Pedro Pablo quisieran indultar a Fujimori. ¿Por qué? Porque tienen una extracción política similar, porque han aplaudido antiguamente a Fujimori, porque consideran que es una persona mayor, consideran que ya tuvo la cantidad de años el conflicto de otro tipo no tiene. Exacto, pero existe una normatividad que cumplir. En el caso de Fujimori no se puede aplicar, según algunos interpretan, esta potestad que tiene el presidente de indultar a cualquiera. Acá la única figura, según los constitucionalistas, es a través de un indulto humanitario. Que políticamente se puede adecuar la figura, que se puede conseguir un par de médicos que atestiguen que el señor Fujimori necesita y que el presidente se compre el pleito y sale y lo expresa y su primer ministro, porque tendría que ser así, también se puede hacer. Pero Marisol Pérez controla ese aparato ¿no? Yo creo que sabemos que el único indispensable en el gobierno es el presidente. Por tanto, mañana la señora Marisol Pérez Tello le agradecen los servicios prestados, entra otro ministro y el tema que coincida camina, ¿no es cierto? Formalmente camina. Que políticamente esto genere una reacción en contra del presidente del gobierno, sin duda. ¿De quiénes? De quienes se asumen antifujimoristas al extremo de negar un ya indulto. se ha visto en las redes sociales varias voces así. Pero yo conozco también personas que no votaron por Fujimori, que no votarían por Keiko Fujimori, pero que no les hace ningún problema que el señor Alberto Fujimori esté en su casa hoy, porque consideran que ya estuvo preso, o sea, que ya hay consideraciones que para ellos está bien que se vaya a su casa. No evalúan que lo más probable es que un Alberto Fujimori en su casa el día de mañana sería un actor político de inmediato. El señor Fujimori no se iría a su casa a cuidar sus plantitas, a jugar con su perro. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque si uno observa cuál es su comportamiento al día de hoy como preso en la DIROES, es la de un activista político que no tiene mucha injerencia o no tiene la que él quisiera en el partido que él controla, Keiko. Si Alberto Fujimori obtiene un indulto y se va a su casa, a la semana ya está recibiendo a los comités de todo el país del fujimorismo y inmediatamente se convierte en un protagonista dentro del fujimorismo. Yo no sé si eso le gustaría a Keiko. Pero es un protagonista que apoyaría la gobernabilidad que ahora se dice está complicada por la actitud de Keiko mira tú cómo actúa su principal vocero, que es Kenji Fujimori. Bueno, ahí hay un fenómeno. Ahí hay un fenómeno. Eternamente agradecido. O sea, eso vale. Eso es un guiño de ojo, pero además hay la foto de la primera dama, perdóname, Julio, con toda una actitud de... según ellos, evidente, yo no digo que esté bien, digo que es un elemento político. Volteemos la página. Y la cara amable, ¿no? Y dicen que junto con Kenji pues hay unos 20 congresistas que verían también con muy buenos ojos esa salida y por lo tanto las votaciones, más allá de que armen o no bancada, serían más favorables para... Así sean 7 contando con Kenji, son 72. Si son 7 contando con Kenji, la bancada queda en 65 y por tanto ya es muy complicado que en algunos temas casos constitucionales ya no pueden aprobar, claro. Yo quisiera decir algo. Me parece a mí que la figura de Kenji es una figura que ha sido procesada por sus asesores y un asesor extranjero que él tiene también, y además tiene un objetivo, que es ante una situación en la cual hay polarización, es la única figura del fujimorismo que aparece como el puente salvador, ¿no?, que podría permitir un acuerdo político. Y yo creo que él podría crecer
como protagonista en estos próximos días o semanas. Si sale libre su padre, su historia de hijo, que no olvidó a su padre hasta el final, va a servirle para catapultarse en la política de manera categórica. Yo no estoy diciendo pues que Kenji sea un predestinado y que sea el hombre más capaz y que va a ser una figura. Lo estamos viendo hoy en día y cada quien sacará sus conclusiones. Pero como siempre decimos, ¿no? En política los espacios se tienen que llenar. Claro. Y en el fujimorismo, en la bancada, todos de inmediato han llenado el espectro de la oposición cerril, ¿no es cierto? Claro. Que no admite, que está envalentonada. El único que ha ocupado el espacio de una oposición que puede conversar es Kenji Fujimori, ¿no? Y él por eso está hoy día llamando a mira tú. De ese espacio único a veces salen los presidentes. ¿Y a quién representa? No. ¿Y a quién representa? No exageres. ¿Y a quién representa a Kenji Fujimori? Al padre. Evidentemente al padre. Claro, por supuesto. Al padre. Pero es una situación interesante, ¿no? Porque Keiko es más ácida que la lejía. En cambio, Kenji logra hacer que mucha gente acepte de alguna manera los argumentos del fujimorismo por la manera que él tiene de presentar las ideas, ¿no? Claro, ahora, acá no estamos diciendo que Kenji con esto le disputa el liderazgo dentro del partido. No, el partido lo controla. El liderazgo, creo, de Keiko es indiscutible. Los congresistas, en su mayoría, están con ella. Pero todavía pues faltan años. Viene una elección provincial, regional. Pero igual exacto, es una discrepancia fuerte. Que además, como decía, de hecho bastante, que si lo hubiera hecho otro cualquiera, ya estuviera fuera del partido. Y ojo, que Kenji, no sé si se lo debemos a nuestro buen amigo Coqui Morelli, pero el que esté detrás de esto sabe hacer las cosas. Lo ha situado en la política grande. Lo ha situado en el principal tema de debate nacional. El tipo le habla al presidente, ya no le habla a los políticos intermedios del presidente. Antes la bancada fujimorista trataba a Kenji como es un es un muchachito, déjenlo, él hace sus cosas. Hoy en día ya le saltan a la yugular. Galarreta le dice que no sabe nada de política. Sin embargo, Kenji obtiene... Salaverry también. Kenji obtiene 10 veces los votos de Galarreta, pero Galarreta dice que Kenji no sabe nada de política. Y Salaverry sale fuerte en su estilo. Y el señor congresista por el Callao, Albrecht, tiene una frase muy fuerte. ¿Cuál fue? Le dice, prefiero ser león que felón. Que ser el felón. O sea, no es que hay varios felones, ¿no? Que ser un felón, le dice a Kenji. Felón es traidor. Por tanto, a Kenji le están respondiendo fuerte y creo que ninguno de estos congresistas se mandaría de manera tan intensa si supieran que eso le puede incomodar a otro sector de la familia. No sé si el señor Albrecht lo sabe, pero esa frase fue la de Basadre contra Morales Bermúdez. Precisamente lo llamó felón, es una frase con sentido histórico, ¿no? Bueno, está bonita la política, pero esperemos que finalmente toda esta discusión que comentamos a raíz de lo que tú planteas, Rosana, termine en un 28 de julio donde comiencen a pensar con serenidad en las necesidades de la gente y podamos ver un mensaje presidencial y un compromiso del Congreso. Fiscalicen, llamen a los congresistas. Existe la figura, y Julio que conoce estos temas, de la estación de preguntas, incluso antes de una interpelación. Llamen a los ministros, citen a los viceministros, fiscalicen, estén ahí, pero no obstaculicen o no permiten que la gente sienta que están obstaculizando. Y eso es lo que está pasando en la opinión pública. Yo sí creo que al margen de que hay estos dos bandos, siento que el resto del país no está acompañando a ninguno. No está ninguno. Está simplemente mirando. Yo tengo una especie de ninguno defiende la causa de la gente. Y no les gusta. Y lo que les molesta es precisamente toda esa confrontación que está paralizando al país. Están peleando una pecera y nadie está encabezando las causas de la gente. Por ejemplo, en el caso del leche pura vida. ¿Cuántos congresistas se han pronunciado? Han sacado una ley, un reglamento que es la peor solución que se puede dar. O sea, esas situaciones son las que te marcan la división que hay entre el país real y la política. La política en una pecera y la gente viviendo el día a día. Así es. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo ha pasado volando y hemos conversado durante una hora prácticamente. Allí, antes de despedirme, una noticia de último minuto. Dicen que hay más de 50 heridos después de un despiste de un bus en La Oroya. Entre incendios y estos despistes, francamente, ¿no? ¿Cómo se va la vida de los peruanos en nuestro Señores país? Congresistas de Junín, vayan por favor a ver qué pasa con la gente. Sí, sientan que representan por lo menos. Bien, han estado con nosotros Pedro Tenorio y Julio Esquiapa, ambos analistas políticos. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo sábado, como siempre, a partir de las 9 de la mañana. No dejen de ver, por supuesto, este domingo Panorama, siempre con sorpresas y con grandes investigaciones. Y nos dejamos con el doctor Camacho Perla. Muy buenos días.